Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Como sabrá usted, el juez del Tribunal Supremo ha encargado a la UCO que bucee en las operadoras de telefonía móvil a ver si encuentra las llamadas que hizo el fiscal general del Estado en ese móvil que hizo desaparecer. Vamos a ver, o sea, esto hay que decirlo en enunciado lo más sencillo posible para que uno vea hasta qué punto estamos hundidos en el mismo fango. El fiscal general del Estado está acusado por el Supremo de ocultar pruebas. Es feroz. De todo lo que está pasando, en realidad, esto es quizá lo que desde el punto de vista institucional resulta más grave. El fiscal general del Estado es constitucionalmente la encarnación pura del Estado de Derecho. El Ministerio Público es el que tiene que velar precisamente porque el Estado de Derecho exista. Por eso es tan grave este asunto de don Álvaro. ¿El novio de Ayuso será un golfo o no? ¿Miguel Ángel Rodríguez será un piernas o no? Me da igual. Aquí la cuestión es que un señor cuya obligación es velar por los derechos de los ciudadanos ha vulnerado presuntamente los derechos de los ciudadanos para ponerse al servicio de una guerra política de partido. Esto es el final de un Estado, desde luego de un Estado de Derecho. ¿Todo sigue funcionando? Sí, pues los españoles somos gente manejable, ¿verdad? Los trenes siguen saliendo, bueno, luego algunos salen y tardan en llegar, pero bueno, ¿verdad? La gente sigue yendo al trabajo, Hacienda está ahí para recaudarte permanentemente. Sí, claro, bien, una sociedad moderna es así, no se colapsa nada, pero objetivamente es un Estado que ha estallado. Es un Estado que ha estallado porque quienes están a los mandos son gente que no tiene ningún sentido del Estado, solo tienen sentido del poder y del poder de partido. Para que no recapacite usted sobre este asunto, el gobierno mañana anunciará que ha encontrado el móvil de Franco en algún lado, ¿verdad? Y organizará un acto. ¿Cómo se encontró el teléfono móvil de Franco? Y estaba diciendo, bueno, no es una cuestión menor en absoluto, porque toda esta condena post-mortem en realidad no tiene otra función que condenar la transición en su conjunto, ¿verdad? Es algo enormemente relevante, pero hay que ir a lo fundamental. Estamos gobernados por gente que sencillamente nos detesta. Ya quedó claro, por cierto, en la cuestión de la pandemia, y estos días hemos tenido además una iluminación sobre este punto particularmente salvaje con el asunto de Rotterdam en Inglaterra, del que enseguida hablaremos. En fin, que todo esto no se lo cuento para deprimirle, se lo cuento para que se agarre usted los machos, el cuchillo en los dientes, metafóricamente, ¿verdad? Y preparaos para el combate, porque ni con agua caliente se van a marchar. Así que, ya sabe usted, apóyenos. 21:48, 20:48 en Canarias, y de entre toda la barabunda de información que tenemos hoy, hemos seleccionado por usted algunas cuestiones. Empezaremos por Venezuela, por lo que está pasando allí. Última hora, y la última hora es que el barrio donde vive la familia de Edmundo González ha sido acordonado por la policía bolivariana, en fin, bueno. Y además de eso, estos titulares. Este asunto no hay que dejar de subrayarlo porque es una auténtica salvajada. Londres, o sea, el gobierno de su graciosísima majestad, ocultó miles de violaciones durante años para no parecer racista. Porque los violadores eran una red pakistaní. Hablamos de miles y miles de casos de niñas de 10, 7, 12 años. Alucinante. Bueno, esto había un follón extraordinario en todo el mundo y nosotros lo contaremos. Parte de ese follón estriba en que el que ha devuelto a la actualidad del tema, sacándole las consecuencias políticas, es este amable bailarín que ve usted en las imágenes, que es Elon Musk, el dueño de X, antes Twitter. Claro, ¿qué ha hecho Musk? Denunciar las violaciones, recordar que el fiscal general del Estado, bueno, fiscal de servicio de la Corona, creo recordar que se llama, ¿verdad? En aquella época era el hoy primer ministro Keir Starmer, y pedir la disolución de las cámaras en Gran Bretaña y elecciones. Y la Unión Europea se ha enfadado mucho. O sea, Musk denuncia las violaciones y la Unión Europea denuncia a Musk. ¿Por qué?
Porque ¿cómo se le ocurre, verdad, meterse en las políticas europeas? Estamos hablando de decenas de miles de casos de violaciones de niñas y de la tolerancia de un gobierno y de la policía con ellos. Que el canalla de Gordon Brown, que era primer ministro, por cierto, el mejor amigo de Zapatero, ¿verdad?, en su momento, le dijo a la policía en una circular que no había que perseguir esas cosas porque estas niñas habían elegido ese modo de vida. Estamos hablando de auténticos hijos de puta. Bueno, en fin, lo veremos. Que me voy calentando y al final no sabe uno dónde acaba. Bueno, aquí el juez le pide a la UCO que recupere el móvil desaparecido del fiscal. El móvil desaparecido evidentemente no lo van a encontrar, pero las llamadas sí es posible, si las operadoras de telefonía colaboran. Ya veremos aquí lo que pasa. Pero yo insisto, esto hay que ponerlo en sujeto, verbo y predicado. El Tribunal Supremo de España investiga al fiscal general del Estado de España. Si esto no es un Estado fallido, ¿qué quiere usted que le diga? Mientras tanto, seguimos conociendo cosas sobre la tela de araña de Aldama, donde uno no cree usted que es fácil saber quién es realmente la araña en esta tela, ¿eh? Pero bueno, cada vez hay más ministros salpicados. Veremos hoy, iba a decir lo último no, lo penúltimo, porque atención, lo último puede ser lo que está pasando con la conexión portuguesa de la trama de hidrocarburos y el chofer de Pedro Sánchez. Esto lo haremos en otro momento, cuando la información esté mucho más clara. De momento, hoy el Supremo ha dicho que no concede la negativa del suplicatorio a Ábalos porque hay fundadas sospechas de un incremento de patrimonio ilegal. O sea que Ábalos, efectivamente, va para adelante. Y hablaremos de la situación política en general, del avance de la derecha en las encuestas. Sí, también incluye al PP en esto, ya sé que no es propio, pero bueno, ¿verdad? Pero ojo, solo en las encuestas, ¿eh? Porque a efectos de poder, el que lo tiene todo en la mano sigue siendo Pedro Sánchez. Absolutamente todo en la mano. Y aquí habrá que plantearse, me imagino yo, seguro que a Génova, que gente tan inteligente ya se lo han planteado, ¿verdad?, una estrategia para combatir esta situación. Y veremos todo eso en compañía de nuestros contertulios de esta noche. Don Carlos Astiz, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, pues bien, asombrado de que aquí no pase nada con una trama mafiosa que es cada día más evidente, ¿no? Aquí hay que hacer una reparación, porque el otro día, hablando del gato de los húsares, de la cuestión del coronavirus, los libros que aquí aparecieron silenciados por todo el mundo, menos por este programa, en su momento contando lo que de verdad estaba pasando. Hablamos de La peste roja de Alex Lahain, hablamos del Despierta de Fernando Paz y no hablamos de un libro que apareció incluso antes, que fue el de Carlos Astiz. Me enseñaron, todo amarillito él, que ahí lo tiene, con Bill Gates, efectivamente, y sí, la OMS. Vacunas, aborto y control social. Ahí estamos. Que fue también uno de los que desde el principio del coronavirus optó por la disidencia. Y uno más a los que la Comisión de Investigación del Senado de los Estados Unidos ha dado la razón. Indudablemente, porque además es que ya se planteaba en aquel momento, es decir, en muchos sitios, en muchos lugares del mundo y en España también, es decir, la posibilidad de que los PCR no dijesen nada real, que las vacunas fuesen contraproducentes y peligrosas, que había un exceso de muertes, es decir, todas las cuestiones que después hemos visto cómo se ratificaban, es decir, por organismos independientes, que estamos todavía esperando que suceda en España. Y en este sentido yo creo que es evidente que estamos cada vez más cerca de un Estado fallido, donde ya no hay democracia que se pueda considerar como tal, porque esta trama mafiosa ha encontrado precisamente en la denuncia que hoy hace Periodista Digital y Josué Cárdenas dentro de ese medio, de la implicación supuestamente del chofer personal de Pedro Sánchez en la trama de hidrocarburos. Es decir, el caso ya no es Koldo, el caso ya no es Aldama, el caso es Pedro Sánchez y el PSOE como una organización mafiosa que roba a los españoles y que se lleva nuestro dinero muerto, ¿no? Es decir, y en este sentido también, es decir, hay otra cuestión que el PP yo creo que especialmente tiene que tener en cuenta, y es que Pedro Sánchez no se va a ir graciosamente del poder, porque mientras mantenga el poder, un poder que cada vez es más absoluto y más dictatorial, tiene garantizado, entre comillas, la impunidad, que es a lo único a lo que puede aspirar ya, porque si no, lo que le espera, si no tuviera esa impunidad, lo que le espera es sentarse en el banquillo y terminar en la cárcel. Cita Astiz a José Cárdenas, y para no tener que hacer que andar haciendo reparaciones todo el tiempo, estoy ya como Rajoy, estoy medio disléxico.
Guillermo Rocafort, que está sacando permanentemente material y que me parece, por cierto, que podremos hablar en breve con él para estructurar un poco toda esa información que ha aparecido en los aledaños del caso de hidrocarburos, donde hay unas cosas rarísimas, rarísimas. Bueno, Carlos, bienvenido, buenas noches. Don Pedro Luis Pedrosa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José Javier? Buenas noches. Pues muy bien. ¿Tienes alguna última hora, último minuto de Caracas? Bueno, tú me tubiaste, ¿sabes? Que en periodismo en Venezuela dicen que cuando alguien da una noticia, que da un tubazo, ¿no? Me tubiaste. No sabía, un tubazo. Un tubazo, como con un tubo, que te peguen con un tubo. Joder. Diste de lo que yo sabía. Yo me había ¿Qué agresivo es el periodismo en Venezuela? No, es que tiene que ver mucho con con el tube de los americanos, de los norteamericanos, con la exclusiva, es normalmente para canales de televisión, ¿verdad? Lo que yo me había quedado era en que se habían secuestrado exactamente al yerno. Al yerno. Eso es. Lo cual indica una... Yo no sé cómo calificar a este señor González Urrutia de ingenuo, que en varias entrevistas ha dicho que él llegó a un pacto de caballeros con Jorge Rodríguez. O sea, pero es que no lo voy a decir el taco completo, pero me cachinamar torera. O sea, decía mi madre y mi tía Cachiporra que Dios... Entonces, en eso estamos. Es alucinante. Pero ¿sabes qué? En realidad no es alucinante. A mí me da mucha risa los compatriotas míos que dicen, el régimen tiene miedo. No, pendejo. Es que actúa así precisamente porque es una tiranía en pleno ejercicio del poder que tiene. Es que no es que tiene miedo, es que esa es su conducta natural. Si esa no fuese la conducta natural de la tiranía, no sería la tiranía. 250.000 de los que estamos, del 500.000 que estamos aquí, por lo menos 250.000 o 300 no estaríamos acá. Pero... Es lo que hay. Más allá del... Bueno, más allá no, porque no se puede separar una cosa de la otra, ¿no? Pero el caso venezolano está siendo especialmente rico en reflexiones desde el punto de vista de la ciencia política práctica, ¿no? Es decir, de las limitaciones de un Estado de Derecho cuando no hay una fuerza coercitiva capaz de garantizar el derecho. Y todo el proceso tiránico de Venezuela consistió precisamente en que un poder ejecutivo ha utilizado toda la fuerza del Estado para romper el Estado y hacer otra cosa. Te lo voy a decir de otra forma muy rápido y disculpa. Quien pretende escribir un libro de la historia de la humanidad sin mencionar una sola guerra, le va a salir un cuadernillo de esos donde aprenden los chavales a escribir. Una cosita así. Y esto sonará muy marxista, sin duda yo no soy adorador de Marx, pero la violencia es la partera de la historia. No, pero es una evidencia que cada vez que hay un debate, ¿no? Cada vez que citas a Carl Schmitt, por ejemplo, siempre es que era nazi. Objetivamente, soberano es el que decide el estado de excepción. Y si uno no es capaz de decidirlo, entonces no es soberano. Si un poder ha perdido legitimidad, perdón, no legitimidad, pero fuerza física, fuerza legal, como le ocurrió al Parlamento en Venezuela, para hacerlo, pues entonces no es soberano. El soberano es el poder ejecutivo que decide romper todo como lo rompió en el caso venezolano. En fin, bueno, al siguiente entramos en materia. Pedro. Doña Gabriela Camuñas, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, muchas gracias. Pues nada, siguiendo un poco el modelo de lo que está pasando en Venezuela y viendo, ¿no?, todos los presuntos crímenes que se están perpetrando en nuestro país, hay un dato importante y es la nueva reforma que quieren hacer de la ley de enjuiciamiento criminal, ¿no? Entonces, esto, por si fueran pocos los ataques al Estado de Derecho, tiene muchísima relevancia, porque lo que nos están diciendo o lo que están proponiendo es que estos fiscales, pues nuestro fiscal general de Estado, sean los que instruyan las causas penales. Es decir, los que van a ejercer la acción penal son ellos mismos. Es decir, pues no sé, podrán dejar de perseguir delitos tan graves pues como el caso de Rotterdam, ¿no? Entonces creo que es urgente una defensa, ya no sé a qué nivel, es que ya no se puede ni jurídicamente, creo que es en la calle, no hay otro mecanismo. En fin. Muy interesante la cuestión, porque claro, si realmente no hay mecanismos para enfrentar un desafío a lo que es el Estado de Derecho, ¿qué queda? ¿La lucha armada? Digo yo.
En fin, bueno, señores, Gabriela, bienvenida. Bueno, Gracias. feliz año, por cierto, que no te he dicho nada. Felicitamos también a don Miguel Durán. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, don José No Javier. te preguntaré qué te han traído los Reyes porque no quiero que decepcionemos a nuestra audiencia. ¿Por qué? Ya, me han traído muy poca cosa. Bueno, ¿ves? Me han regalado una pipa. Ay, tienes que traerla un día. Pues Además, la para enseñarse traeré. la cabreta, además. Me la han regalado además mis nietas, Mira qué bien. porque saben que el abuelito se ha aficionado a fumar un par de pipas al día y me han comprado una pipa alemana. Porque parece ser que los alemanes también saben fabricar pipas. Y estando fundamentalmente de acuerdo con las intervenciones de mis 3 contertulios, 4 contigo, bueno, yo he dedicado las Navidades también a descansar un poco, aprovechando el cuasi parón judicial, y he leído mucho. Me he releído Los Miserables de Víctor Hugo, El Conde de Montecristo de Dumas, y un libro muy divertido y muy instructivo al tiempo, que es Zeus y familia de Fermín Bocos. Y bueno, pues he estado bastante en familia. Y viendo lo que pasa en nuestro país, yo espero que no tengamos que llegar a extremos que representen violencia, pero sí que es cierto que cada día es más decepcionante la falta de capacidad de respuesta que estamos teniendo frente a la absoluta apropiación de las instituciones que hace el actual gobierno, y sobre todo, no el gobierno, el presidente, porque nosotros tenemos una figura aquí, como es un personaje como es Pedro Sánchez, que tiene no un gobierno, sino una especie de corifeo que depende absolutamente de él, y un partido que ya no es partido. Que ya no es partido. Hablaremos de este asunto porque lo que se sabe de quienes van a ser las cabezas de lista del PSOE en las próximas autonómicas son todos ministros. O sea, el partido ya no produce candidatos. Pero lo que... Es Moncloa quien los genera. Lo que es relevante en todo esto es que a Pedro Sánchez, yo creo que ha sobrepasado todos los límites de la falta de vergüenza política, personal y profesional. Lo que comentaba hace un momento Gabriela, hombre, si se llevase a cabo la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que permitiera que los fiscales se constituyan en instructores de las diligencias previas y de lo que son las fases previas del proceso penal, sin despolitizar la Fiscalía en su conjunto, empezando lógicamente por el fiscal general del Estado, que actualmente es fiscal del Gobierno. Si se permitiera eso, en ese caso ya sí que para muchos de nosotros sería cuestión de empezar a pensar en colgar la toga o empezar a plantearnos, pues no sé, otro tipo de alternativas. Hay una cuestión importante. España es un país tan serio, no estoy bromeando, tan bien organizado, vaya usted a otros que yo me sé, ¿verdad?, que si un tipo se apodera de las instituciones y las deforma, como las instituciones están perfectamente consolidadas, los propios miembros de esas instituciones no se mueven. Consideran que ellos forman parte de la estructura, y es lo que está ocurriendo con la gente que trabaja en el mundo de la justicia, con la gente que trabaja en el mundo de las Fuerzas Armadas, etc. Y esto lo ha aprendido muy bien Pedro Sánchez, claro, no se van a mover. Ahora, ya que estamos, me vais a perdonar, en fin, sabéis que yo no tengo la menor animadversión. Esta segunda persona del plural va a la Guardia Civil, ¿vale? La menor animadversión por la Benemérita, pero me parece absolutamente hiriente la fotografía de ayer en la Pascua Militar de un nutrido ramillete de oficiales, jefes y generales de la Guardia Civil con Pedro Sánchez. Claro, bueno, estéis todos felices allí, con vuestros fajines rojos, azules los de Estado Mayor, sin fajín los que no son general ni diplomados, haciéndose una foto maravillosa con el señor que ha llevado a la gobernación del Estado a los herederos de los asesinos de vuestros compañeros. Es así. ¿Es horrible decirlo? Claro que es horrible, por eso lo digo.
porque es verdad. ¿Y por qué es posible eso? Pues porque como el instituto funciona, quiero decir, la estructura del Estado funciona, esto es para hacerlo, para dar una reflexión. Bueno, ¿qué hay que ser la policía? Miguel Durán, ¿ibas a añadir? Iba a añadir que nos queda un año 25 que debiera ser el año que judicialmente supusiera la tumba de Pedro Sánchez, la tumba política de Pedro Sánchez. Ya. Eso debiera ser, pero al paso que vamos y teniendo en cuenta los intereses de los colaterales de Pedro Sánchez. Bueno, se van a agarrar como... Vamos, absolutamente. Hombre. Es que vale. Les interesa eso. Vámonos para pasar el trago, Agua Sierra Cazorla. Me van a perdonar porque si no ponemos un poquito de ligereza, Agua Sierra Cazorla, usted sabe que es el agua mineral por antonomasia. Es uno de los amigos que aparecen permanentemente en este programa y tiene eso, que es un agua mineral, tal cual. Es decir, pero voy a dar los datos, que es la forma más ilustrativa de contarla. Con 2 litros de agua Sierra Cazorla, aporta usted a su organismo cerca del 30% de las necesidades de magnesio, que es fundamental para los tejidos, los músculos, los huesos, etc. Bicarbonatos tiene 401 miligramos por litro, que es un gran valor digestivo, un gran alcalinizante, etc. Y de sodio tiene solo 1,3 miligramos por litro, con lo cual para los hipertensos, como el fiscal general del Estado, imagino, pues ideal. Luego, además, por otra parte, sobre la base de esta misma agua, Sierra Cazorla elabora refrescos de naranja y limón, sin azúcar, sin gas, lo más saludable, y la bebida isotónica Evo 2 para deportistas. Y esta es la que yo más he probado, y le digo que funciona fenomenal. Sí, pues mira, Carlos Astiz, sí señor. La Evo 2 está... Un día vamos a pedir aquí una muestra para Carlos Astiz. Agua Sierra Cazorla. Entra en la web y mire, ya verá usted qué cosas se pueden hacer con el agua. Publi. Y a la vuelta de la Publi nos vamos a Venezuela, última hora de lo que está pasando. 22:11, 21:11 en Canarias. Como usted sabe, en Venezuela estamos todos pendientes de si toma posesión o no. Es una forma de hablar, ¿verdad? El presidente electo Edmundo González, que es el señor que ganó las elecciones, pero nunca se llegó a saber si había ganado las elecciones o no, porque el régimen decidió que habían ganado ellos, y ahí fuera, y andando. Bueno, y da igual que haya un escándalo internacional, da igual que sea un robo a mano armada, da igual todo, porque cuando uno tiene poder militar para imponer su voluntad, no le importa la sangre que pueda derramar, y padrinos y socios desde el punto de vista económico lo suficientemente fuertes fuera de sus fronteras, puede hacer lo que le da la gana. Y es el caso de Venezuela. Ahora mismo, la última hora es que Edmundo González ha denunciado el secuestro de su yerno cuando iba a dejar a los niños al colegio. Lo interceptaron hombres encapuchados, vestidos de negro, lo montaron en una camioneta color dorado y se lo llevaron. ¿Dónde está? No se sabe. Hace un rato contaba Corina Machado que el barrio donde vive está rodeado. La casa de su madre han puesto alcabalas, fíjese usted qué bonito, como el viejo impuesto, claro, son las aduanas, ¿no? Bueno, en toda la urbanización y sobrevolado con drones. También se fue la luz en la zona de la madre de Corina Machado. María Corina Machado hacía circular desde ayer, por la noche, si no recuerdo mal, un mensaje en X, que luego se ha transmitido en un vídeo que vamos a poner íntegro, o sea, es cortito, de fuerza a la gente que le ha votado, que dice así. Este día será registrado en la historia como el día en que Venezuela dijo basta. Basta de aguantar, basta de callar. Es nuestra tierra, nuestra bandera. Y la libertad no se suplica, se lucha y se conquista, se gana. Salimos con los colores de nuestra bandera. No importa cuánto la hayan querido dividir, nosotros la vamos a unir. Cada franela será un color de la bandera. Cada persona una pieza del cambio. Porque somos todos o somos todos. Aquí nadie se queda atrás. Salgamos llenos de confianza. Paralizados no logramos el cambio.
Maduro no se va a ir solo. Hay que hacerlo salir con la fuerza de un pueblo que no se rinde. Jamás. Sal, grita, lucha. Es el momento de pararnos firmes y hacerles entender que hasta aquí llegaron, que esto se acabó. No hay excusas, no hay mañana si no luchamos hoy. La libertad se alcanza cuando vencemos el miedo. Yo voy contigo. Llegó la hora de abrazarnos en todas las calles de Venezuela. Gloria al bravo pueblo. Bueno, ¿qué ha dicho el gobierno? Que ellos también van a salir. Es lo que ha anunciado el señor Diosdado Cabello, que es el Beria en fin, salvando las distancias, ¿no?, de Maduro. Han convocado una marcha chavista ese mismo día, buscando bronca, evidentemente. ¿Por qué? Pues porque, vea, yo sé que, en fin, quedaría mucho mejor a ojos de todo el mundo si hiciera un ejercicio de moralismo democrático y sentimental, pero al final gana quien dispara más. Es así, tal como lo ha planteado el régimen de Maduro. Y las pistolas las tienen ellos. Claro. Entonces, ¿qué haces? Bueno, se esperaba mucho de la entrevista de Edmundo González con Biden, seguramente porque nadie se podrá reflexionar sobre quién es Biden, ¿verdad? Ha estado en Estados Unidos, en la Casa Blanca, el todavía presidente de los Estados Unidos le ha hecho unas declaraciones melifluas en esa línea típicamente hipócrita del establishment demócrata norteamericano, que no va a llegar a ninguna parte, lógicamente. Y por su parte, el jefe del ejército venezolano, que se llama Vladimir Padrino, que se llama Padrino, es que lo buscan de verdad, en fin, ad hoc, ¿qué ha dicho? Bueno, en nombre del ejército ha rechazado el discurso de Edmundo González, un mensaje que ha calificado de bufo y pírrico. ¿Por qué? Pues porque el ejército venezolano hace mucho tiempo que no es el ejército de un Estado, es el ejército de un partido. Y fue, por cierto, uno de los primeros elementos de la estructura estatal venezolana que el chavismo ocupó. Bueno, y a partir de ahí, pues lo que hay. Y aquí lo suyo es que dejar que hable Pedrosa primero, ¿no? Claro. Bueno, voy a arrancar haciendo publi. Primero, lo escribí en mi libro Así se exportó la revolución, que tuve la oportunidad de presentar acá en el Club de Amigos del Toro. Recomiendo también, y siempre aclaro, ¿verdad? Porque no es Podemos, es Polemos. Es que se metan en www.polemospolitic.com y vean ahí el curso que es La Guerra. Y yo le puse ese nombre a esa plataforma porque en 2015, cuando yo empecé con eso, yo estaba en plena conciencia de que en Venezuela lo que había era una guerra. ¿Por qué? Porque el fin último de la guerra no es causar bajas, el fin último de la guerra es doblegar la voluntad del adversario. Doblegar la voluntad del adversario. Y eso se logró ya en el año 2004, cuando la momia esta que están por enterrar en Estados Unidos, llamado Jimmy Carter, y el otro colombiano sinvergüenza llamado César Gaviria, avalaron un referendo revocatorio fraudulento que Hugo Rafael Chávez Frías, que debe estar en la quinta paila del infierno bailando con Satanás, perdió un referendo revocatorio y hizo un fraude. Y desde ese entonces nosotros sabemos que en Venezuela hay fraudes electorales. Sabemos que todas, absolutamente todas las instancias del poder público nacional están tomadas, incluso la Fuerza Armada. Aquí vino el año pasado el señor Jaime Bailey, ¿verdad?, que pueden ver la entrevista que me hizo el 9 de abril del año 2020, ¿sí? Que yo dije que Guaidó iba a ser un estafador. Me llamó chavista de closet y le dije, sí, hay golpes de Estado buenos. Sí, claro que sí hay golpes de Estado buenos. Pero las Fuerzas Armadas en Venezuela las domesticaron. Primero las domesticaron y luego las purgaron. Después de haber sido las Fuerzas Armadas que le patearon el culo a la guerrilla comunista cubana y la votaron en los años 60, pues la domesticaron precisamente, oh, qué casualidad, como en España.
Los comunistas que habían intentado tomar el poder por las armas son los que llegan después en el año 98 con Hugo Chávez al poder. ¡Oh, qué casualidad España! Que la ETA y los separatistas son los que gobiernan hoy con Pedro Sánchez. Entonces, hubo unas elecciones, ha sido un ejercicio constante de estafa. ¿Y por qué? Porque en Venezuela nunca ha habido oposición y la oposición vivió del cuento de que eran oposición. Porque donde hay una campaña, ¿qué hay? Pasta. Claro que sí. Ganaron las elecciones, se ganó el referendo revocatorio, ganó Rosales, ganó Capriles y por supuesto que ganó el señor González Urrutia, por supuesto. Pero nosotros en Venezuela hemos querido curar el cáncer con aspirina. El cáncer, bueno, ahorita hay muchos métodos alternativos y parece que nos enfermamos sin necesidad, pero el cáncer, hasta donde yo sé, se cura con quimioterapia. Vas a adelgazar, vas a quedarte calvo, pero vas a vivir. Y nosotros no hemos querido sufrir. No hemos querido atravesar eso. Entonces, después de 25 años, ya voy terminando, porque yo he visto, primero, don Edmundo, usted mandó un mensaje a las Fuerzas Armadas más aguado que beso de bobo. Y usted tiene que entender que las Fuerzas Armadas venezolanas llevan 25 años siendo adoctrinadas. O sea, un cadete que entra a la academia militar, a la escuela naval, no es un cadete como yo, que yo me gradué en el año 95, antes de que Hugo Chávez fuese presidente. Y que vivimos 2 golpes de Estado estando en la escuela naval, en las escuelas militares de aquel entonces. Entonces usted tiene que los que se graduaron ya con Chávez ya tienen 25 años de servicio, ya son coroneles y generales de brigada, algunos de ellos, criados, formados en revolución. ¿Usted qué cree que? Bueno, mire, es como el ejemplo que yo te puse, y ya con esto termino y luego remato si es necesario. Yo te puse un ejemplo acá, en una oportunidad, hablando de Venezuela, de que tú sales de ahí, de una tienda iPhone en la Puerta del Sol, y sales con tu teléfono y con una factura, y viene un ladrón y te pone una pistola en la cabeza. Dame el teléfono. Toma, aquí tiene. Pero, oiga, señor ladrón, mire, le voy a mostrar la factura para que usted sepa que ese iPhone es mío. ¿Tú crees que al ladrón le interesa eso? Mire, ¿sabes lo que puede hacer con la factura? Al régimen no le interesa ni la presión internacional, ni que tengan las actas. Porque de paso, y era algo parecido a lo que decía don Carlos al principio sobre Pedro Sánchez, su estadía en el poder es de carácter existencial. O sea, o estamos aquí o nos morimos. No es que no, que yo me voy un ratico y tal. Es eso. Y eso es lo que pasa en Venezuela. Gabriela, Carlos, Miguel Durán. Sí, no, siempre se dice, ¿no?, que los dictadores mueren con las botas puestas. Pero oye, torres más altas han caído. Acabamos de ver al Assad en Siria, ¿no?, un dictador que, oye, pues ha caído. No vamos a tener ni los venezolanos ni los españoles todavía la suerte, ¿no?, de los canadienses que han tenido hoy, porque todavía la caída de Maduro no está madura, ¿no? No. Lo que pasa es que sí que se abre un escenario con Trump que parece factible, que es el que tiene la fuerza también puede imponer la paz. Entonces, ¿hasta qué punto es factible que si Trump fuerza a Rusia para, aceptar una salida que a Rusia le parezca bien, ¿no?, que mantenga sus bases navales, una salida digna, ¿hasta qué punto puede imponer luego Trump que Rusia acepte que Edmundo sea nombrado presidente de Venezuela? ¿Tiene esa fuerza? Te lo cuento, ¿Es posible? Te lo cuento. No sé. O sea, esa es la otra parte del cuento. Lo que pasa en Venezuela no depende ni de María Corina, ni de Edmundo, ni de... Venezuela es, no sé cómo le llaman acá, cromos con los que se llenan los álbumes. Nosotros le llamamos barajita. Venezuela es una barajita de intercambio en el sistema internacional. Exacto. ¿Ok? Al-Assad cayó porque unos tipos que eran más salvajes que él fueron, como dice acá, metafóricamente, por supuesto, como le dice José Javier a Alberto, que tiene que llegar a la Moncloa, ¿verdad? Con el cuchillo en la boca y con el filo para afuera para que no se corte los labios, ¿verdad? Bueno, pero estos iban con el cuchillo en la boca de verdad. Estos iban. Bueno, con el cuchillo en la boca y con la bendición de Israel y de todos los demás. Entonces, ahí está la cuestión. Entonces, lo de Trump no es que mañana, que llega el 20 y el 21 está ordenando algo. Va a ser un proceso lento y paulatino. Y cuidado con un señor que va a trabajar con Trump, que se llama Mauricio Claver Clarone.
que ya conoce a la oposición venezolana, que ha dicho públicamente: me estafaron, nos robaron todo lo que les dimos. Porque eso va a ser aún más lento el proceso. Entonces Trump, pienso yo, primero, porque lo ha dicho de paso en una rueda de prensa, le va a renovar las concesiones petroleras a las empresas en Estados Unidos, de Estados Unidos en Venezuela. ¿Para qué? Para que le reciban a todo el tren de Aragua y a todos los delincuentes indocumentados que están allá en Estados Unidos. Y después, probablemente, le va a empezar a cerrar el chorro, van a volver a venir las sanciones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿habrá un pero va a proceso? ser un proceso paulatino, no es inmediato. Pero esperanzador. ¿Sí? Bueno, pero al A final... ver, yo Carlos Biel, vamos a Vale, la política. de acuerdo. Es decir, yo creo que tenemos muchas cosas que aprender del proceso de Venezuela en España, porque Venezuela está en un proceso de guerra civil desde que Chávez toma el poder. Es decir, porque la guerra civil no es de ahora, no es una cosa que vayan a hacer. Indudablemente no les importa nada el desencadenar una guerra civil que destruya a la mitad del pueblo venezolano, por supuesto, mientras ellos sigan manteniendo el poder. ¿Qué es lo que ha pasado hasta aquí? Es decir, una de las cosas que ha señalado Pedro es muy interesante, que es precisamente la domesticación de la oposición, es decir, la pérdida de control digamos, de la democracia sobre todos los mecanismos que garantizan esa democracia, que es el modelo que están siguiendo en España el gobierno de Pedro Sánchez y todos sus aliados. Tiene un proceso en el que se están controlando todos los resortes que garantizan realmente la separación de poderes. Lo estamos viendo cómo la justicia, los medios de comunicación, tiene el propio aparato legislativo, el propio aparato ejecutivo, están confluyendo cada vez en menos manos, en las mismas manos, de tal manera que hablar de democracia en España es cada vez más irrelevante. Y además no solo eso, sino que estamos viendo que son capaces, como en Venezuela, de tergiversar los resultados electorales. Y les importa un bledo si en la medida en que eso se descubre y tengo todos los resortes judiciales, policiales, militares y mediáticos como para ocultarlo, para decir que es mentira. Y al mismo tiempo tengo también una oposición que es francamente una estafa de oposición, como empezamos a tener, porque comparte con este gobierno de delincuentes, de criminales, de mafiosos, comparte una misma agenda. Y eso es lo que está sucediendo, es decir, nos están planteando que ahora la alternativa frente a la mafia que nos gobierna y que nos está robando es un señor que coincide con esa mafia en el 95% de las políticas. Es decir, con lo cual nos están dando la alternativa a los mismos mafiosos a los que hay que meter en la cárcel. Y que desde luego el Partido Popular, por ejemplo en España, no se atreva a pedir o no quiera pedir la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado, o que la supuesta democracia española no tenga herramientas suficientes como para obligar al presidente del Ejecutivo a comparecer ante supuestamente la soberanía nacional en el Congreso o en el Senado, es una demostración de que no somos una democracia. Y entonces habrá que plantearse qué otros mecanismos tiene una población, tiene un pueblo para defender sus libertades y sus derechos. Don Miguel Durán. Pues yo, por centrarme en el tema de Venezuela y puesto que, con lo que ya ha dicho Pedro Luis, más lo apuntado por Gabriela y un poco por Carlos, yo es que creo que ahí lo que funciona es un binomio muy concreto, y mientras funcione ese binomio, pues es muy difícil darle esperanza al pueblo venezolano en el sentido de que se instaure una verdadera democracia. El binomio son las Fuerzas Armadas, pero sobre todo son unos poderes económicos internacionales que son los que alimentan la propia dictadura en Venezuela, porque obtienen grandes beneficios. Lo acaba de decir Pedro Luis. Si hay una renovación de concesiones a compañías norteamericanas... Estaban ya renovadas, antes. O sea, una de las últimas cosas que ha hecho Biden ha sido precisamente eso, en plena operación. Cuando aquí estaba todo el mundo mirando al... Bueno, pero vuelvo a insistir, es que al final... Trump estuvo en el poder desde el año 16 hasta el año 20 y tampoco pasó nada relevante en Venezuela. Tener esperanza en que Trump pueda dar un golpe de timón, yo no tengo ninguna. ¿Por qué levanta el dedo, Pedro? Porque en el año 19 hubo unas elecciones fraudulentas, que ya tienen 6 años, que llevaron a la proclamación del gobierno que yo llamo uterino, ¿verdad? Porque nunca salió del útero, que fue el de Juan Guaidó. Donald Trump formó una coalición primero empezó la OEA, después fue Trump, y fueron 60 países que desconocieron
el régimen de Nicolás Maduro, y ahí fue cuando empezaron las sanciones. ¿Que las sanciones afectan al pueblo venezolano? Mire, yo estaba allá en aquel entonces, y no importa. O sea, la cuestión es que nosotros queremos meternos al agua y no despeinarnos, y eso es imposible. Yo creo que Trump hará algo que no será inmediato, además de que Venezuela le ha generado un problema de penetración de migración ilegal, de penetración de drogas en los Estados Unidos, y eso está en la agenda de él. Miguel termina y nos vamos a la policía. Yo termino solamente, Pedro Luis, reconociendo que, por supuesto, tú sabes muchísimo más de tu país de lo que pueda saber yo, pero simplemente creo que en Occidente nos están haciendo comulgar con ruedas de molino porque nos dan solamente la espuma del champán. Quiero decir, lo verdaderamente importante, lo verdaderamente interesante es el champán en sí. Y a nosotros nos engañan con determinadas cuestiones. Yo acabo de oír el mensaje de doña Corina Machado y me parece pues muy lírico, está bien, no le voy a poner yo ninguna tacha, pero tú lo has dicho antes, una enfermedad grave, el cáncer o cualquier otra que sea muy grave, no se cura con un mero analgésico. Eso ni siquiera sirve para enmascarar los síntomas. Yo creo que el régimen chavista cambiará en el momento en que alguien sepa generar en los detentadores del poder económico internacional unas expectativas más interesantes que las que representa el chavismo. Yo también creo eso mismo, mira, Miguel. Y yo tengo solamente ¿sí? una nota. Es decir, si un país confía en que desde fuera le van a resolver sus problemas internos, está jorobado. Que pregunten en Bruselas. Efectivamente, ese es el ejemplo. Es decir, con lo cual los venezolanos, igual que los españoles, tienen que armarse de recursos para conseguir cambiar la situación ellos, sin esperar que venga de fuera la solución. Señores, a la policía. 21,40 en la bombona de butano. Ha subido 2 euros en una semana. Gracias, Pedro. Vámonos a la publicidad y a la vuelta a Inglaterra, porque este error hay que contarlo. ...22:36, 21:36 en Canarias... ...y antes de seguir yo tengo que mandarle a usted a Montes de Galicia. Bueno, no, quédese ahora viendo la tele, pero llame en otro momento o vea la web, porque lo que esta gente ha conseguido es una maravilla. Es todo el sabor tradicional de un restaurante gallego traído a Madrid y con todos los productos tradicionales, los platos tradicionales, los sabores tradicionales, los vinos tradicionales, hacerlo de tal forma que es una cosa enteramente nueva, por la composición de los platos, por la forma de servirlos, etcétera, pero sabe igual. Bueno, de hecho sabe más rico, que es la gran ventaja que tiene esta gente. De verdad que vale la pena mirarlo. Además, está en zona de Madrid anti-Almeida, es decir, puedes ir en coche y aparcar. Cosa que en Madrid es francamente complicado, ahí puedes, no hay ningún problema, no te va a salir una cámara, no te va a poner una multa. En la calle Azcona 46. Yo le aconsejo que entre usted en la web o llame y pregunte, y desde luego que vale la pena. Estas Navidades, además, ha habido un montón de gente que ha hecho allí la comida de empresa. Nunca te defrauda. Montes de Galicia, ¿no? Apuntároslo, de verdad que vale la pena. Bueno, esto es para endulzar un poco el paladar, porque lo que viene ahora es atroz, pero hay que contarlo. Es el gigantesco escándalo mundial, de hecho, en torno a la red de violadores tolerada durante años por el gobierno británico y que acaba de estallar por razones que luego explicaremos. La historia es para no creérsela. Hemos ahorrado los detalles más atroces. En fin, entre usted en X, que es donde más está circulando esta información, y los podrán encontrar si le apetecen. De esto hay que decir 2 cosas muy importantes. En su día, el único medio español que informó fue Gaceta, gaceta.es. La única cadena de televisión que informó fue esta casa. Los únicos policías que contaron esto como un perfecto ejemplo de lo que no había que hacer fueron Samuel Vázquez y Chema Vallejo, que lo sacaron en su libro. Bueno, es para no creérselo, pero es el perfecto ejemplo de cuando un Estado actúa contra su propio pueblo en nombre del antirracismo. Esta es la historia.
En Reino Unido han saltado todas las alarmas. Aproximadamente 1.400 menores sufrieron abusos sexuales entre 1997 y 2013. Ha vuelto a salir a la luz porque se acusa al actual primer ministro británico Keir Starmer, jefe de la Fiscalía entre 2008 y 2013, de no investigar los hechos y dejarlos pasar, además de diferentes informaciones sobre denuncias de lo ocurrido. La supuesta red de explotación sexual era dirigida mayoritariamente por pakistaníes, que captaban a las menores en las puertas de los colegios y posteriormente las violaban. Las informaciones apuntan a matrimonios forzosos, prostitución e incluso asesinatos, principalmente en las zonas de Rotterdam, Rochdale y Oxford. El silencio de las autoridades ante tal aberración se debe a que tenían temor de que hubiese un estallido racial. ¿Y qué ocurre con las víctimas? Hay una presión social para que se investiguen los hechos con más precisión y sin ocultar información. La operación Stow-Foot, una investigación de la Agencia Nacional contra el Crimen sobre Abusos Sexuales en Rotterdam, ha condenado a 36 hombres, en su mayoría pakistaníes. Las autoridades británicas afirman que es la mayor investigación policial sobre explotación y abuso sexual infantil no familiar en el Reino Unido. Existen informes, elaborados algunos de forma anónima, otros por académicos, como el de Alexis Jay, expresidente de la Comisión de Investigación Independiente sobre Abuso Sexual Infantil, donde indaga los hechos ocurridos en Rotterdam. En el documento exigía al gobierno implementar reformas de protección a los menores y establecer nuevas investigaciones. Otros informes, como revisión independiente de la eficacia de las respuestas interinstitucionales a la explotación sexual infantil en Manchester o explotación sexual infantil por redes organizadas, analizan lo ocurrido. Una de las redes de abuso sexual infantil conduce a la investigación de una niña desaparecida que fue supuestamente descuartizada y convertida en kebab. 2 juicios han celebrado para sacar a la luz lo que le ocurrió a Charlene Downs el 1 de noviembre de 2003. A día de hoy no se ha desvelado lo ocurrido. Las organizaciones de abuso sexual presuntamente están lideradas en su mayoría por musulmanes. En 2018 ya se pidió en la Cámara Alta poder hablar de lo que estaba pasando. We seem to be looking at millions of rapes of white and Sikh girls by Muslim men, only 222 of whom have been convicted since 2005. Can we talk about Islam without being accused of hate crime? Pues no, no podían. Y la consigna además era expresamente esa, y dentro de toda la documentación que ha salido, así como ha salido, por ejemplo, que durante el gobierno de Sunak hubo una persecución efectiva y condenas concretas, pero muy limitadas, ¿verdad? El resto del tiempo lo que hubo fue exactamente lo contrario. Caiga la peor de las infamias sobre un sujeto como Gordon Brown, el muy mejor amigo de Zapatero en su día, ¿verdad?, que fue el que dio instrucciones directas a la policía de no entrar en este asunto, porque al fin y al cabo esas chicas habían elegido ese modo de vida. Hablamos de niñas de 8, 9, 10, 12 años. Hubo un tiempo en el que en la entrada de Londres, el viejo Londres, ¿verdad?, el puente, llegabas a la torre y allí colgaban a la gente y la dejaban allí unos cuantos días colgada, generalmente previa emasculación y otras torturas, ¿no? Mire, o sea, de verdad es alucinante. Ha habido padres que iban a denunciarlo y terminaban detenidos ellos. Bueno, en fin, espera, que había empezado Miguel Durán y mejor que me saque a mí del fervorín, porque vamos. Yo confieso que cuando me saltó esta noticia, por llamarla de alguna manera, lo primero que pensé, tengo que decirlo paladinamente, esto es una cosa fake. Pensé pero esto no puede ser verdad. Yo pensé que no podía ser verdad, porque si esto me lo predican de un país, no sé, del tercer mundo, de los que funcionan fatal, pues dices, bueno, estás acostumbrado a ver muchos excesos, muchas cosas atroces, pero que en pleno Reino Unido, allí donde teóricamente deberían funcionar todos los mecanismos suficientes, necesarios para detectar esto y cargárselo a las primeras de cambio, y que esta atrocidad venga desde hace ya casi 3 décadas y que se hayan ido dando casos así y que en aras a la preservación del dichoso multiculturalismo, a lo políticamente correcto, a no propiciar reacciones racistas. Mire usted, si es que no se trata de eso. Usted tiene que objetivar la información sobre los hechos, aplicar la ley, caiga quien caiga,
Y si se trata de señores que provienen de una determinada etnia o de un determinado sitio, pues hay que decirlo con todas las de la ley. Y también usted, como gobernante, tendrá que plantearse qué demonios está haciendo para admitir a gente que luego no solamente no se integra en las costumbres razonables de su país, sino que hace lo que se ha descrito aquí que se hace. Y luego, por otra parte, a mí, que primero que la prensa occidental, la prensa europea, no se haga un eco rotundo de todo esto, e incluso que la Unión Europea le discuta al señor Elon Musk. Ahora entraremos en el asunto más, que efectivamente, que es, digamos, la parte política de todo esto. Pues yo simplemente la apunto y así ya luego no intervengo. A mí me parece absolutamente increíble que este club supuestamente de primera división o de Champions, en que militamos todos los que pertenecemos a la Unión Europea, me parece increíble que por una guerra de intereses o por una confrontación de fuerzas muy potentes, como puedan ser las norteamericanas, el señor Musk y la Unión Europea, me parece increíble que no estemos todos gritando y gritando bien alto para que el Reino Unido tenga que hacer una reparación, no ya por su propio y exclusivo interés, sino por un interés de la civilización occidental. ¿El Reino Unido? Sí, sí. ¿Occidental? Hombre, sí, tío. Eso era antes. Javier, pasate por una calle, claro. No, Reino Unido. ya, pero en fin, yo siempre he tenido la impresión, para mí, el Reino Unido, hasta que no se demuestre lo contrario, hombre, culturalmente pertenece al, pues no sé, al esquema de civilización occidental. Ya, era una ironía, Miguel Durán. ¿Sabe usted cuál es parte del problema? Resulta que el señor Starmer, que efectivamente fue fiscal general todo ese tiempo, se hizo famoso en el mundo judicial británico por su intervención como fiscal. Es que claro, los nombres allí son diferentes, ¿verdad? En un caso de un asesinato al que se le encontraron motivaciones raciales. Y en su día, esto hace ya muchos años, ¿verdad? Él era jovencito, ¿verdad? Fue precisamente Starmer quien introdujo en toda la metodología policial y de investigación, etcétera, el criterio de la protección racial. Claro, todo se va mezclando con todo, ¿no? En fin, bueno, Carlos. A ver, yo es que creo que ahí nos confundimos si pensamos que esto es un caso aislado, que esto es una cosa que solo afecta al Reino Unido, que además no tiene realmente más relevancia que la criminal, pero no es verdad. Es decir, esto es una cosa que hemos visto en numerosos países. Hay que recordar solamente, por ejemplo, el caso en el que estaba implicado supuestamente el marido o el ex marido de Armengol, que hoy es la presidenta del Congreso, en un caso de menores tuteladas, es decir, de menores que están encargadas su seguridad al Estado y como son prostituidas, usadas como basura y similares. Es decir, porque el problema no es este, el problema es que las sociedades occidentales, en especial las sociedades europeas, tienen detrás grupos políticos que tienen como algo esencial, como criterio estratégico, un programa de destrucción de esas mismas sociedades, de liquidación de lo que son las familias, de lo que son las patrias y las naciones y las sociedades democráticas con libertades y derechos. Y además esta cuestión de la pedofilia, de los abusos a menores y similares, tiene una parte muy importante en la construcción de la mafia, de la cleptocracia que gobierna en la mayoría de esos países. En el caso concreto, es decir, hace muy pocos días aquí una eurodiputada española denunciaba... Perdón, paréntesis. Carlos, en su exposición, ha mezclado dos casos idénticos. La señora cuyo marido tal es Oltra, no Armengol. Sí. Armengol tiene otra guerra que es exactamente idéntica, pero sin marido por medio. Sí, perdón, es verdad, es cierto. Pero vamos, estamos hablando de que hay toda una parte del aparato del Estado que ha utilizado a las menores protegidas supuestamente por el Estado para hacer con ellas uso y abuso. Es decir, en este caso concreto, yo creo que además hace muy poquitos días una ex eurodiputada española ha denunciado como dos ministros
o exministros socialistas, es decir, reconocen públicamente ante ella que realmente les eran pederastas. Es decir, como además en este caso hay todo un intento por parte de todos esos grupos, especialmente del Partido Socialista Europeo, es decir, y de sus vertientes nacionales, para despenalizar el sexo con menores. Es decir, la Unión Europea incluso ha contemplado, es decir, análisis y ha analizado la posibilidad de despenalizar con el supuesto consentimiento. Hay que recordar a la señora Montero diciendo que, bueno, si los menores quieren, si hay autorización, si dan su consentimiento, ¿cómo van a dar su consentimiento? Es decir, hay un intento de despenalizar la pederastia, de fomentarla. ¿Por qué? Porque eso quiebra la familia, quiebra la sociedad, quiebra el futuro de los niños, y eso es lo que pretenden, destruir eso. Eso es la Agenda 2030. Es decir, por mucho, decir, hay gente que dirá, ya está de nuevo con lo mismo, pero es que es parte de esa cuestión. Es decir, además hay una cuestión muy importante, y es que esa pedofilia sirve también como un elemento de control por parte de la mafia gobernante a todos sus elementos. Es decir, cualquier mafia, cualquier grupo de narcotraficantes, una de las cosas que hace cuando quieres entrar en ella es obligarte a que cometas un crimen. Es decir, asesina a alguien, viola a alguien y te grabamos porque así te tenemos cogido. Eso es exactamente el mismo mecanismo que están utilizando algunos de los partidos gobernantes en Europa y los que quieren llegar a ser gobernantes para controlar una parte de su dirección. Ostras, sí, pero hacer kebab con una niña, joder, en fin, ¿sabes? Llega un momento en que, bueno... Claro, pero al final es que realmente esa banda de desalmados musulmanes que realmente son la cabeza de turco o la cabeza de playa precisamente para imponer este tipo de cosas, ¿no? Sí, vamos, dos notas. Hay un informe de Alexis J. 2014 que es independiente y va relatando los sucesos que han ocurrido, no de forma aislada, continuada durante muchos años. O sea, leerlo, ni la mente más degenerada no sé, de producción de cine de terror puede llegar a ese nivel. O sea, me parece la infamia más absoluta que he podido alguna vez ni comprender. Entonces, efectivamente, esto no es aislado, no solo en Rotterdam, es que hay más. O sea, St. Telford, en Newcastle. Aquí no está solo metido los pakistaníes, están los servicios sociales, está la policía, está el Consejo Municipal, están los fiscales, ¿no? O sea, esto es sistemático. Entonces, ¿cuál es la reflexión? La reflexión es, la corrección política ha supuesto la máxima corrupción de todas, que es la corrupción de niños, corrupción de menores. Y llegas a la otra degradación, que es los violadores tienen inviolabilidad, porque, o sea, solo si son musulmanes. Es decir, nosotros que estamos todo el rato, ¿no?, defendiendo, oye, una serie de excesos... O están en el partido del gobierno. O están en el partido del gobierno. O sea, es absolutamente terrible y hay que condenarlo, venga de donde venga, da igual, sean pakistaníes, sean albano-kosovares o sean de Cuenca, quiero decir. Si esto no se trata de decir a todos los pakistaníes son unos violadores sinvergüenzas, no, es que me da igual quién haga esto. Esto, además, hay que reflexionar qué medidas hay, las más contundentes, las más absolutas, que si la castración química quirúrgica, lo que haga falta, pero es que esto no puede volver a ocurrir y gracias a Elon Musk por ponerlo encima de la mesa. Ahora hablaremos enseguida de la cuestión de Elon Musk, que es muy importante. Yo no le quería meter el trapo a eso, pero esas cosas tanto no son aisladas que el silencio de los medios es tan abrumador que es escandaloso. Y mientras han estado ocultando eso, yo escuchaba esta tarde al canal 24 Horas de Radio Televisión España, sabes que eso repite y repite y repite, y hablaban de el señor, en paz descanse, Jean-Marie Le Pen. El reportaje empezaba diciendo racista, fascista, xenófobo, o sea, todos los epítetos del tipo más malo. O sea, ellos siguen cultivando el relato, apuntando el foco hacia donde no hay absolutamente nada, precisamente, y entonces te lo digo porque lo han hecho todos al unísono, todos, al unisilencio, pero mientras esas cosas sucedan y esos medios siguen comprados por justamente los que a ellos no les gustan, eso sí no les molesta que intervengan en la política. Les recuerdo de lo que estamos hablando, de la existencia de una trama que durante muchísimos años y sin la menor intervención policial se dedicó a traficar con niñas muy pequeñas. Las drogaban, las violaban y algunas la mataban. Trama que el gobierno británico conoció.
trama que el gobierno británico ordenó no investigar, para no dar pie a que hubiera un fenómeno de racismo, porque mire usted por dónde los que controlaban esa trama eran fundamentalmente pakistaníes y otros musulmanes. Otros no musulmanes también, pero muy fundamentalmente era una trama pakistaní en un lugar que se llamaba Rotherham particularmente, pero hay hasta 17 Pues localidades. creo que, sí, Telford, mil niños violados, niños. Claro. En fin, bueno, esta es la historia. ¿Por qué salta todo esto ahora? Bueno, por varios motivos. Uno, porque hay policías que han empezado a hablar. Dos, porque el único que se atrevió a hacer un documental sobre la cuestión, que es un tipo que se llama Tommy Robinson, está en la cárcel. ¿Por qué está en la cárcel? Está en la cárcel porque durante los últimos disturbios anti-inmigración en Inglaterra se destacó de forma particular. Y este está en la cárcel y los violadores y asesinos no. Y este asunto llegó al jefe de X, que se llama Elon Musk, como usted conoce, que es ese señor que salía antes ahí bailando. Y lo ha contado. Y ha dicho lo elemental. O sea, un señor que es primer ministro no puede continuar siendo primer ministro cuando, como fiscal, permitió que esto pasara y no se investigara. Que su predecesor, repito, el señor Sunak, a lo mejor porque era indio, no lo sé, como me decía alguien hoy en X, sí que lo investigó y sí que hubo ciertas condenas. Bueno, se ha liado la mundial. Se ha liado la mundial y tiene usted aquí ahora mismo a toda la casta política europea. Dice, bueno, que nos lo cuente Diego Soler y ahora entramos un poco más en materia, pero hay que recordar de lo que estamos hablando, ¿eh? Lo que origina todo este asunto es la denuncia de Elon Musk de lo que estaba ocurriendo con este caso en Gran Bretaña. Y a partir de ahí, pues eso, la mundial, Diego Soler. Elon Musk, el hombre más rico del mundo, ha decidido zambullirse de lleno en las turbulentas aguas de la política europea. Desde hace varios días, el magnate estadounidense pide a través de su red social, X, la excarcelación de Tommy Robinson, un líder agitador ultraconservador encarcelado desde octubre por desacato y que lleva denunciando desde hace años los escándalos en torno a las miles de violaciones a menores británicas. Un tema donde el empresario de Estados Unidos aprovecha para alzar la voz contra los más de 1.400 casos de violaciones producidas por bandas organizadas y en su mayoría formadas por personas de origen pakistaní. Esto ocurrió hace más de 10 años en diversas localidades británicas ante la negligencia y falta de respuesta de la policía y de las autoridades políticas. Y por ello Musk ha puesto en el punto de mira al primer ministro británico, Keir Starmer. El líder laborista engloba los objetivos de la cruzada anti-woke que Musk lidera desde Estados Unidos, aumento migratorio y políticas progresistas. Y le achaca que mientras él estaba al mando de la Fiscalía de la Corona, dice Musk, trató de ocultar, según él, el mayor crimen de la historia del Reino Unido y de acercar, dice Musk, al país a una guerra civil. Mientras ocupó ese cargo, Starmer ordenó varios procedimientos, pero de momento el premier británico no ha contestado de forma dura a Musk. Según los expertos, por temor del poder que el empresario pueda tener en la nueva administración estadounidense, el mayor aliado de Reino Unido. Los que se han salido en tromba a defender al líder británico han sido el presidente francés, alemán y la Unión Europea. Desde París, Emmanuel Macron le acusa de injerencia, al igual que su homólogo alemán, Olaf Scholz. Un término, el de injerencia, que desde Bruselas aún no citan, pero amenazan a Musk. El funcionamiento de esa plataforma tiene que ser neutral, dicen desde Bruselas. Musk se ampara en la libertad de expresión, pero poco o nada se pronuncia sobre la prohibición de su red social en China, potencia rival de Estados Unidos en los años venideros. Este bombardeo de acusaciones llega en pleno debate sobre las redes sociales y los procesos electorales en la Unión Europea. Hace unas semanas, Rumanía anuló unas elecciones sin pruebas concluyentes de que las redes sociales aupasen al poder al candidato prorruso, dicen varios analistas. Y en las últimas horas, para añadir otro jugador a la partida, el líder de Meta, Mark Zuckerberg, da ahora el paso de cancelar un programa de verificación y sus redes sociales utilizarán las notas que ya se usan en la plataforma X, uniéndose así a la línea contra la censura que lidera Musk. Y hay que conectar todo con todo porque todo guarda conexión con todo. O sea, del asunto de inglés ya hemos hablado, es horrible. En fin, lo asombroso es que aquí la reacción de la prensa mayoritaria ha sido criticar a Elon Musk por meterse en las cuestiones de los ingleses. O sea, de verdad, ¿eh?
A mí es que se me llevan los demonios con este asunto. No, a mí... Pero no, o sea, Elon Musk ha hecho pues, lo que cualquier persona normal, porque no es solo él, evidentemente, ¿verdad?, haría. O sea, tienes un caso terrorífico, que es que un Estado ha estado protegiendo durante años a una red de violadores y asesinos, ¿y qué vas a hacer? Dice, no hay que ingerir en las cosas de los británicos, no me toque las gaitas. Yo no sé si la forma más inteligente de hacer esto es la que ha usado el señor Musk, porque supongo que tenía procedimientos para haberlo hecho sin aparecer él, y si lo ha hecho así es porque le va la marcha, quiero decir. No, por supuesto que le va la marcha. Porque a él le apetecía empuñar la pancarta y ponerse al frente de la manifestación, que a mí no me parece en absoluto mal. Y luego la Unión Europea, me cago en la leche, lo que tiene que hacer es hacer una investigación, joder, bueno, ahora ya no, porque ya no están aquí, pero en fin, todo esto pasó siendo Gran Bretaña miembro de la Unión Europea, que han montado en Polonia un pollo descomunal, ¿verdad?, con la cosa del Estado de Derecho, y en cualquier parte... Y todo esto está pasando... a mí es que me saca de quicio este asunto. Todo esto está pasando en la pérfida Albión, ¿verdad?, siendo miembro de la Unión Europea. Y ese mismo país, donde hay siempre un comisario generalmente belga que se te pone así muy fino, ¿verdad?, oliendo a mantequilla, diciéndote que si no estás observando bien el Estado de Derecho, han hecho la vista gorda. Y lo sabían porque lo sabía todo el mundo en la cúpula del poder. O sea, y ahora vienen a decir que, bueno, sí, Elon Musk puede opinar, pero dentro de unos límites, o sea, que no puede opinar, ¿no? Nosotros tampoco, supongo. Ande que os del morcillato, todos, joder. O sea, estamos gobernados por nuestros enemigos, en España ya lo sabíamos, en todas partes ahora. Sí, pero a ellos no les molesta. Va a decir... Bueno, ya, ahora, ya me... Ven. No, ya te has desahogado. Yo simplemente... No, tú eres tú que me has provocado. Yo simplemente quiero decir que, con toda sinceridad, yo no me imagino este tema extrapolado a mi país. Y diréis, hombre, no estés seguro de que no pueda existir alguna cosa que sea equiparable o incluso peor. Yo creo que no. Yo pienso que en España, si sucediera una cosa así, la respuesta, desde luego, no estaría presidida por la flema británica, que yo no sé qué hará la gente en el Reino Unido frente a Pues mira, no lo sé, Miguel, porque cada vez que sale un titular diciendo que el X porcentaje, generalmente es altísimo, de convictos de violencia sexual en las prisiones catalanas son extranjeros, te montan el pollo. Todos los medios oficiales, lo contamos aquí y en 3 sitios más. Bueno, pero en el resto siempre tienes un progre de guardia para decirte eres un racista porque están diciendo que ese marroquí violador es un violador marroquí. No, pero eso o sea, estamos perdiendo el juicio todos. Es otra cuestión, quiero decir... No, es la cuestión. No, espera. Creo que no. Pero no espero mucho más, que los demás tienen que hablar también. Me parece bien, no solo yo. Pero has suscitado tú el tema. No es la primera vez, Javier, como tu buena memoria recordará, que yo he puesto de manifiesto aquí en el programa que si el porcentaje de personal inmigrante es X y el porcentaje de reclusos inmigrantes es X por 3, aquí pasa algo. Por eso te digo que yo no soy sospechoso de no poner el dedo en la llaga sobre ese problema. A lo que yo me refería es a que de verdad que no me cabe en la cabeza que no esté ardiendo la opinión pública británica con todo esto. Porque según la noticia que tengo yo, este tema sí, hombre, está de actualidad en el Reino Unido, pero tampoco parece que ahí se estén pidiendo grandes responsabilidades. Porque están metiendo en la cárcel a la gente por una opinión en redes sociales. Yo creo que no Estarme a crear un auténtico régimen de terror. Perdóname que te diga que estás muy exaltado esta noche y tienes toda la razón. Es para compensar la melodía dulce de tu discurso. Hace una semana se votó en contra de investigar. Pero yo creo que, perdóname, Gabriela, yo creo que el problema que tienen en el Reino Unido es que esto es tan absolutamente transversal en el tiempo que afecta a los gobiernos Tories y a los gobiernos de todo tipo. Entonces, claro,
supongo que a lo mejor el problema que tienen es que no saben cómo taparse las vergüenzas unos a otros. No lo sé, porque es verdad que es una que ha salido Es que comparten el mismo programa. Pero aquí hay un problema, el tema, hay una cosa, perdóneme usted la cosa así un poco petulante. Dalmacio Negro, que nos dejó recientemente, por cierto, y mandamos aquí a la familia un fuerte abrazo, y fue un director de tesis, en fin, le tenía un cariño enorme. Él sostenía que en Inglaterra y en Estados Unidos Estado propiamente dicho no existe, tal como lo entendemos en Europa. Y seguramente es verdad, ¿eh? Es decir, esto, con esta forma de actuar de la policía, etcétera, que han actuado realmente como si fuera, bueno, recuerda usted aquel escándalo cuando se descubrió que estaba controlada por la masonería, la policía británica, y un montón de series sobre el asunto. O sea, demuestra que es un Estado que no funciona como tal. Bueno, esto aparte. Ahora, en el Reino Unido, objetivamente, hay un problema de democracia real. Y los gobiernos que han actuado, y el de Sunak actuó, encontraron enormes limitaciones. Ahora mismo, Starmer ha impuesto una auténtica tiranía a la Trudeau, donde hay un montón de gente que está entrando en la cárcel por hacer por hacer comentarios en redes sociales supuestamente racistas. Y tienen un problema de narices. Pero sí, yo digo que esto hace una semana se votó no investigar, o sea, que ya no estamos hablando de oye, que hay duplicidad de responsabilidades, no, el que investigue es de ultraderecha, es extremista, es racista. Entonces, esa cultura de la cancelación sí que es extrapolable a nuestro país, en el sentido de el miedo a que te llamen, a que te señalen como racista, como homófobo, o sea, todos esos principios hacen que eso continuado puedas llegar a estas situaciones. Y luego, claro, son los mismos que por dar un entrenador un pico, oye, que quiero decir, lo condeno igualmente, me parece que está mal, la que se lía, porque le han dado un pico, a un besito, a... O sea, quiero decir, que es que la absoluta falta de seriedad. Y por cierto, los medios, el tema mediático. La BBC en su día sacó un documental dedicado a desmontar todas las acusaciones diciendo que todo era un bulo. La BBC. O sea, es que el grado de mierda que hay en torno a esta historia, vamos, compromete. Ya solo falta que los perritos de la reina Isabel también estuvieran pringados. A ver, yo es que creo, aquí hay algunas cuestiones importantes. Es decir, cuando decimos esto sucede en Inglaterra, es decir, sucede en Inglaterra de manera transversal a ambos partidos que se reparten el poder, a todos los estamentos del poder que tienen realmente la obligación de proteger a esas niñas y no lo hacen, y que además reprimen a todos aquellos que ponen en cuestión ese silencio. Esto es una cuestión tan importante como para ver con claridad que Tories, es decir, conservadores y laboristas comparten la misma agenda, comparten el mismo proceso y comparten los mismos silencios y la misma represión contra el derecho a la libertad de expresión. Precisamente eso no es una cosa que suceda solamente allí. Es decir, en España, recordemos el caso Arni, que quedó en nada, en el que estaban implicados toda una serie de políticos, fundamentalmente andaluces, con menores, fundamentalmente hombres. Es decir, pero también el caso del 11M, es decir, es que todavía seguimos sin saber quién demonios organizó el 11M y sabemos muy bien a quién le sirvió políticamente hablando, pero tampoco tenemos muy claro qué pasó con las niñas de Alcácer. Es decir, y eso por no hablar del marido de Oltra y similares, pero también del escándalo de niños supuestamente tutelados, que son un enorme negocio en la mayoría de las comunidades autónomas, en especial en Cataluña, donde ya hay denuncias en las que los niños tutelados supuestamente por organizaciones benéficas están sometidos a una situación realmente penosa. Pero aquí lo importante no es solamente eso, lo importante no es que se haya reprimido, que se haya castigado a los padres que defendían a sus hijos. Lo que pone en evidencia es que son los padres los que tenemos que defender a nuestros hijos. Y si hay que llevarse a quien sea por delante para salvarlos, hay que hacerlo. Es decir, porque me parece que esa es la cuestión. Pero aquí... Espera, perdóname que termine. Hay una cuestión también, esto no solo sucede en Inglaterra, ¿qué ha pasado con Epstein? Vamos a ver si cuando Trump consiga el poder, o tome el poder efectivamente, es decir, toda la basura relacionada con Jeffrey Epstein, su isla y los multimillonarios y políticos que utilizaban esa isla para dar rienda suelta a sus vicios más execrables, pues resulta que van a verse frente al público. Pero yo creo que hay una cosa que es importante y es positiva en todo esto, es el cambio de ciclo. Es decir, ya no son capaces de ocultar esto.
Han estado durante años ocultando toda esta basura y ahora resulta que Elon Musk, que precisamente va a ser una de las piezas claves del nuevo gobierno norteamericano, es decir, se pone a defender la libertad de expresión, se pone a dar una herramienta que llega a todas partes y que lógicamente los jueces al servicio de todos estos corruptos, es decir, lo que pasó aquí intentando capar Telegram, lo que pasó en Brasil intentando destruir Telegram, es decir, se encuentran con que hay una pieza esencial que no pueden controlar y eso les hace temblar las piernas y eso es una parte positiva y esa es precisamente la parte positiva que tenemos que reforzar. Bueno, a mí el señor Musk en realidad no me entusiasma mucho, ¿no? Porque un tío que anda buscando cómo implantarle un chip en el cerebro a un ser humano, hay ojito con ese señor. Pero lo que sí es verdad es que eso que a ti te da ese cabreo que te enerva, ¿no? Es que esto sucede y la Unión Europea pasa a matar al mensajero. O sea, la reacción inmediata es matar al mensajero. Y por otro lado le salta otra liebre, que es el señor Mark Zuckerberg, diciendo, no, ya nosotros, que por cierto decía esta tarde Jocelyn Montilva, que es concejal de Vox en Viladecans, en Cataluña, que te vas a quedar sin trabajo, Ana Pastor. No, es que le van a poner más trabajo, porque mientras está eliminando los fact-checkers, pues este tipo de gente de, ¿cómo se llama? Neutral, maldita, y ese tipo de... Pues entonces aprovecharán y meterán más caña, ¿no? Salvador Illa interviene en la polémica. Atención, Salvador, tu amigo Salvador Illa, Miguel. La democracia es de la ciudadanía, clama Illa. No podemos dejar que caiga en manos de multimillonarios de la tecnología aliados con la ultraderecha. No permitiremos que ninguno utilice el nombre de Cataluña para sus intereses antidemocráticos y para difundir discursos de odio. ¿Y por qué no? El de las mascarillas, que todavía no da explicaciones. El que estuvo convenciendo a todo el mundo de que tenía que hacer algo que era mentira. El que estuvo engañando a toda la población española durante meses para que se forraran sus colegas. Ese mismo. Es Illa. Salvador, que te den morcilla, que es lo que rima con el asunto. No, que sobre todo que se lo pregunte, hablando de odio, que se lo pregunte a toda la gente independentista cómo instigaba al odio. Eso lo he vivido yo en primera persona. En fin, y ya. Bueno, mira, aquí estamos con este asunto. Ya ves que el tema ha estallado. Macron ha pedido rápidamente pararle los pies a Elon Musk, también señor Starmer, por supuesto. Todo esto son cosas de la ultraderecha. Denunciar las violaciones, ha llegado a decir literalmente, Starmer es una moda de la ultraderecha. Y la Unión Europea le dice a Elon Musk que puede opinar de lo que quiera, pero dentro de unos límites. O sea, los límites que marcan ellos. Esto es ahora Europa. O sea, es absolutamente increíble. O sea, ¿por qué el señor Elon Musk no puede opinar que si le parece bien un candidato X o un candidato Y? O sea, España, la Constitución, proclama, oye, la libertad de expresión, derecho fundamental. ¿Cuáles son los límites? Pues unos límites que parecen razonables. Los que marca ella. No, pero bueno, que la Constitución parece razonable. ¿Cuál es? Oye, pues es la intimidad, es el honor, es la protección de la juventud y la infancia. Pero porque el señor Elon Musk no puede opinar. Pero es que aquí hay una asociación, porque incluso dicen que protege y se asocia con la ultraderecha. Pero es que en todo caso, cuando alguien golpea, hay dos culpables, el que golpea y el que no devuelve el golpe. Y es que aquí, o sea, yo digo acá y no sé en el resto de Europa, aquí se han dejado colar eso de la ultraderecha. Pero bueno, en el resto de Europa muchísimo más. Por cierto, la respuesta de Elon Musk ha sido entrevistar a Alice Weidel, que es la líder de Alternativa por Alemania, porque la han excluido de los debates televisivos en Alemania. La va a entrevistar Elon Musk, con lo cual seguramente tendrá millones de espectadores, ¿verdad? Cambio de ciclo. Muchos más. Cambio de ciclo completamente. Cambio de ciclo completamente. Por cierto, esta señora Weidel, no sé si usted lo sabe, es lesbiana, vive con su pareja, que es de otra raza, por cierto, en otro lado, con sus niños. La de Alternativa por Alemania. Estamos hablando de la Europa de hoy. Es que la alternativa es patriotas o, es decir, globalitarios. No hay más. Es decir, ya no hay derecha, ya no hay izquierda. Hay los que defienden a la patria, los que defienden la sociedad, los que defienden los derechos y libertades y los que quieren acabar con todo eso. Vámonos a la política española después de la publicidad. Pausa ahora y vamos a hablar de las encuestas, de lo que está haciendo Sánchez ahora. Ya no hay partido, ¿verdad? El partido es él, pues va poniendo sus ministros en las diferentes
pues, regiones, en fin. Las cosas de la política española. Publi y lo vemos después. 23, 17, 22, 17 en Canarias. Vamos muy rápidamente iba a decir política española, pero en realidad hay que ampliar un poco más el foco. Porque claro, lo que está pasando aquí no deja de ser eco de lo que está pasando alrededor, y alrededor están pasando muchas cosas. Empecemos por aquí. ¿Aquí qué hay? Aquí tenemos encuestas. Por ejemplo, la encuesta de El Español para ver si hoy hubiera elecciones generales, ¿qué pasaría? Bueno, pues pasaría que la suma PP-Vox, esa suma que todo el mundo da por hecha, yo particularmente no, pero bueno, ¿verdad? Sería, pues imagínese usted, a 188 escaños. En líneas generales, ¿qué hay? Mantenimiento, bueno, más o menos, en fin, subidita, tal, del PP, y Vox está subiendo en todas las encuestas, y esto quizás es lo más interesante, porque la de Voz Populi, por ejemplo, que es la que vamos a ver a continuación, la tendencia sigue siendo la misma un poco, y es también la misma de las últimas semanas, en todas partes. Es decir, en este caso concreto, a Vox le dan 10 diputados más. Aquí la suma es todavía mayor, la suma PP-PSOE nos lleva a 192 escaños de ese eventual gobierno. Usted sabe que yo aquí le tengo dicho que el sueño de Feijóo es poder gobernar con un PSOE sin Sánchez. Eso, que lo sepa usted que eso es así, ¿verdad? Pero otra cosa es que pueda. Y luego, a ver, en fin, lo que ocurriría. La encuesta del País, mire usted por dónde, también, por una vez, saca resultados semejantes, aunque es en porcentaje de voto, pero otorgaría al conjunto de eso que se llama el centro-derecha cerca de un 47% en su conjunto. Bueno, lo que se ve, perdóname, Miguel, termino de exponer y enseguida. Adelante. Lo que se ve es el crecimiento, y es el dato más relevante, de Vox, sin que eso signifique una merma del PP. Y esto es muy interesante porque usted ya sabe que la doxa hasta ahora, muy particularmente en todos los medios de la paposfera, ¿verdad?, ha sido, que si sube Vox le quita votos al PP y entonces nos sumamos. No, es evidente que no, porque si sube Vox y al mismo tiempo sube el PP, es evidente que ahí no hay, bueno, pues lo que se dijo desde el principio que pasó en Andalucía, y efectivamente es la dinámica. ¿Por qué? Pues porque Vox es el partido que en España recoge parte de lo que ya empieza a ser aquí el eco del mismo fenómeno que ha anunciado hace un instante Carlos Astiz, de esa oposición soberanistas, identitarios, nacionales, patriotas, frente a los globalitarios, que es donde está la mayor parte del consenso socialdemócrata. Por cierto, dentro de este ámbito, hoy noticia, ha muerto Jean-Marie Le Pen, fundador del Frente Nacional en su día, como usted sabe, padre de Marine Le Pen, abuelo de Marion Maréchal Le Pen, y bueno, una figura básica de la política francesa desde los años, en realidad desde antes de los años 70. Bien, pues descanse en paz. Esto ha sido en un día en el que aparecía una gran noticia, que ha sido la dimisión de ese a quien Venegas llama Justino el Cretino, Justin Trudeau, que ha dimitido como primer ministro de Canadá y líder del Partido Liberal. ¿Por qué ha dimitido? Pues ha dimitido porque su partido se lo ha exigido. Se lo ha exigido por lo mal que va en las encuestas, por el problema de la vivienda, por el gigantesco endeudamiento público, por el colapso de los servicios públicos, o sea, por lo mismo, por lo que aquí a Sánchez, en lugar del partido decirle dimite, es él el que hace dimitir al partido. Pues España, en fin, en este sentido es diferente. Y un último detalle, en Austria finalmente se ha roto el famoso cordón sanitario y el presidente de la República ha encargado al Freiheitspartei Österreich, que es el Partido de la Libertad, formar gobierno. Y aquí ha empezado enseguida la izquierda, ¡ah, llega el nazismo! ¡Ahí llega el nazismo! Vamos a ver, fulleros, sabéis de sobra que el FPÖ ya ha gobernado en Austria. Ya ha gobernado en Austria. El líder del FPÖ ha sido ya ministro del Interior. El FPÖ es el partido más pro-israelí de Europa, probablemente. Vais a engañar a vuestra parroquia porque vuestra parroquia es lo que es, una recuadacémilas, ¿verdad? Pero la realidad no es la que estáis contando. Y ahora ya te dejo hablar, Miguel Durán. No, yo creo que hay otro dato que a mí me resulta peculiar, que no sé si eso explica por pura extravasación de votos
lo que tú has apuntado de que la subida de Vox no comporta que el PP no pueda incluso ver un poco de incremento. Pero lo más relevante de las encuestas, y creo que todas son coincidentes, es el desplome de Sumar. Sí. Entonces, pues será que sociológicamente gran parte del pueblo español empieza a darse cuenta de que ese discurso que dice que los de Vox son unos ogros y que se van a comer los niños crudos y demás es mentira, y en cambio sí que se pueden estar dando cuenta de que los comunistas que ha puesto Pedro Sánchez para gobernar con él pues no son realmente interesantes para la gobernación española. Yo creo que, de todas formas, estos son encuestas. Son encuestas, efectivamente. Son encuestas y hay que perseverar mucho. Por eso voy a leerle a Miguel Durán el titular que hemos puesto, que es "La derecha avanza en las encuestas, pero solo en ellas". Claro. Porque es que está la cuestión, efectivamente. Claro, acabo diciendo que a mí lo que me importa es ver después si es que tiene que haber... Lo que me importaría es que el Partido Popular perdiera complejos y que no tuviera ningún empacho en decirle a Pedro Sánchez que es preferible gobernar con patriotas de Vox que con comunistas que sabemos todos lo que han dado para España. Hablando de complejos, hoy ha sacado el Partido Popular un vídeo supuestamente de promoción electoral que ha tenido que retirar porque ahora no podía ser más ridículo. O sea, todo en él era como una caricatura de Cuéntame. Pero salía una especie de comercio de telas y tal. En fin, una cosa de verdad inenarrable. Bueno, pero como lo han retirado, yo no voy a hacer grandería. Gabriela, Carlos. Sí, hay otra encuesta muy relevante, que es la que ha hecho Sociométrica, Sí. que encuesta a los votantes socialistas del 23J. Entonces, hay tres datos que a mí me parecen muy importantes. Uno, el 64% de los que votaron al PSOE creen que estamos en un peor momento de la democracia, o sea, que ha habido una quiebra de la democracia. Dos, el 44% de los que votaron al PSOE creen que hay que reforzar la inmigración ilegal. Y tres, el 50% de los que votaron al PSOE dan por buenos los casos de corrupción en el PSOE. ¿Vale? Entonces, se está moviendo claramente el votante socialista. Hay un trasvase de los de Sumar, pero ya te quedas sin fuente donde picar. Y luego hay otro dato que habría que analizar, porque estas encuestas no están preguntando a los menores de 18. Perdona. Cuando dices que dan por buenos, quieres decir Sí, que se lo creen. que creen que son reales. Que creen que son reales, Vale. exacto. Que no creen que sea un bulo. No, que no creen que sea un bulo y que creen que han cobrado No, es que comisiones. tratándose de ese macizo Exacto. de voto, cualquier cosa es posible. Y esta encuesta se hizo hace un mes. Conforme vayan avanzando la instrucción de los casos de corrupción y se vayan recabando pruebas, pues puede que vaya incrementando, ¿no? Entonces, creo que esto es esperanzador también, que siempre pensamos, pero ¿y el votante socialista honesto? ¿Pero qué pensará, ¿no? de su decisión del 23J? Pues hombre, yo creo que hay cierto movimiento, y si no, pues podrá irse a la abstención. Que este es el problema siempre del PP, que es Vox le quita votos al PP. Hay un 33% de gente que no vota. Tiene usted mar para pescar el que quiera, para encontrar a gente de lo que quiera. No es una Por cosa de eso vaso sale Borja comunicante. siempre con esos pantalones así de... Exacto. Entonces, no es una lucha suma cero. Aquí hay mucha gente por encantar. Y luego otro dato es, hay que entrevistar a los menores de 18, que dentro de 2027, porque sí, parece que vamos a ir a 2027, pero los jóvenes vienen con otras fuerzas, otras energías, otro ciclo, y ya cansados del bipartidismo y de esta Agenda 2030 multicultural. Por cierto, sabe usted que ha habido un pequeño incidente en el Valle de los Caídos porque un colegio de chavales de bachillerato, en fin, de Valladolid, fue de visita y se pusieron a cantar el Cara al Sol. Bueno, ahí se ha generado una polémica política terrorífica. ¿Cómo es posible que estos chicos canten el... Oiga, pues mire, joder, no haber empezado a jugar con Franco. Claro. No, y sobre todo, ¿qué querías? Y sobre todo, a ver mañana lo que pasa. Y sobre todo la Internacional como himno, si lo comparamos con el Cara al Sol. Hombre, mucho más feo. No me refiero yo, Bueno. no expreso mi opinión musical, sino que me refiero a lo que han representado de muertes en el siglo XX, sobre todo, una y otra ideología. Ciertamente. Carlos, Pedro Luis. Yo creo que hay una cosa que es muy evidente y además muy positiva, y es que
una parte muy importante del crecimiento de los patriotas está vinculado directamente a los barrios obreros. Esto lo estamos viendo en toda Europa, estamos viendo cómo el avance de Le Pen, el avance de Meloni, el avance del FPO, el avance de Alternativa por Alemania, es precisamente en los barrios obreros, en donde había hasta ahora una hegemonía de la izquierda más tradicional. Se ha encontrado que los trabajadores no encuentran precisamente en la izquierda esta sexualista de bragueta en plan Sumar o Podemos, es decir, nadie que responda a sus preguntas y a sus cuestiones centrales. Es decir, yo creo que en este caso, además, una de las cosas muy importantes también es que esta izquierda sexualista ha dejado de hacer de cualquier tipo de oposición a lo que es el Gran Capital o los planes del Gran Capital que se pueden sintetizar en esa Agenda 2030, y es precisamente ahí, justo cuando los trabajadores de cualquier barrio obrero de Europa se preguntan, ante la crisis económica a la que nos enfrentamos, porque ya estamos en una crisis económica muy importante en Europa, es decir, cuando los servicios públicos dejen de funcionar del todo, ya están dejando de funcionar en España, cuando tu hijo o tu madre vaya al hospital y el hospital no funcione, o realmente el médico te dé una cita para dentro de 2 años. Es decir, ¿qué vas a decir? Lo que vas a decir es, tienes que echarle la culpa, tienes que saber quién es el responsable, y el responsable es precisamente ese Partido Socialista, ese concejal socialista, ese alcalde socialista, junto con los de Sumar y Podemos, que nos están llevando con el apoyo cómplice y el silencio cómplice del Partido Popular en muchos sitios y por supuesto de los separatistas, a una situación de crisis irreversible. Y en ese momento ya hay que empezar a pedir explicaciones. Pero precisamente los patriotas, los que quieren un futuro para España, un futuro de patria, de familia, de libertades y derechos, creo que es en los barrios obreros donde la gente está esperando mucho más esa alternativa. Hoy sabe usted, ya la jubilación ya se ha atrasado. La edad de jubilación, habrá que jubilarse más viejos. Mientras el gobierno está con la cosa de que hay que recortar la jornada laboral, en la práctica lo que han hecho es todo esto. Y hemos sabido que hay cerca de 100.000 españoles que tienen que atender a 3 trabajos para poder llegar a fin de mes, dentro de este aumento del empleo que cuenta el gobierno, etcétera. Hoy hemos sabido también que el agujero en este momento de las arcas públicas se acerca al medio billón, con B de bestia, de euros. ¿Sabéis lo que significa eso, queridos niños de izquierdas? Que por vuestra culpa toda la nación va a depender de los fondos de inversión transnacionales, que son los que compran la deuda. Capullos. Les pagan para eso, es decir, esa izquierda sexualista, esa izquierda vendida, está precisamente para colaborar a que no haya movimientos sociales que se enfrenten a esa destrucción de nuestro Pedro país. BlackRock, mismo combate. El otro Pedro, el bueno de Pedro Pedrosa. Bueno, yo voy a insistir en algo que dije la semana pasada, y es que si Vox, si la derecha, el PP crecen, no están haciendo porque estén haciendo muy buena campaña. Lo hacen porque los otros son muy malos. Y cuando a mí me dicen es que hemos logrado mucho, yo siempre respondo, ¿y has pensado en lo que has dejado de lograr? Porque, reitero, como dije aquí la semana pasada, aquí los políticos están acostumbrados a hacer política desde la tribuna del Congreso de los Diputados y desde el plató de televisión. Y en Venezuela probablemente sí funcionó por mucho tiempo, pero cuando la cosa se puso muy chunga, tuvimos que aprender a hacer política en la calle. Yo que me he desarrollado en esto, en el ámbito de la consultoría política, y entonces iba para las cumbres y las reuniones, y entonces, Yago de Marta, y Antonio Sola, y el otro, que son unos grandes. De verdad que tienen la misma creatividad para las campañas. Lo que yo he visto en estos 4 años, las campañas tienen la misma creatividad que el diseñador de la bandera de Japón. Nada. O sea, yo no veo nada que verdaderamente mueva A Mark Rothko le hubiera encantado. sentimientos. ¿Cómo? Que a Mark Rothko le hubiera encantado la bandera. Y bueno, y sobre el PP, que es que yo sí no veo a Vox con 70 escaños, no veo al PP en otro escenario que no sea el que tú planteas de el sueño húmedo de Feijóo de pactar con un PSOE sin Sánchez. Porque para ahí es que, ¿cómo es? Vuelve la burra al trigo, pues eso. Bueno, lo que pasa es que en España hay problemas específicos que sí que haría más fácil ese pacto que en otros lugares. Pero bueno, habrá que ver cómo evolucionan. Antes de eso, pero nos vamos a ver, hay que ver lo del gobierno, porque es precisamente parte de la cuestión territorial, nacional, en fin.
¿Terminamos? Sí, lo que iba a decir es que después de haber escuchado esta mañana a Borja Samper, o como se llame, que no sabía quién gobernó cuando murió Franco. Decía, bueno, que la democracia no llegó en el 75, que estuvo, bueno, que fue un proceso posterior. Vale. Hemos encontrado al español que escucha a Borja Semper. Llevamos meses preguntándonos para quién habla Borja. Hay que escuchar lo que dice. Y al otro que escuché fue a este señor cuya mayor virtud es la de patear un balón y pegarle a cualquier camarógrafo que está cerca. Almeida decía que Vox se equivocó, que si ellos tienen que decidir si lo único que van a hacer es atacar al PP. Y él, no, mijo, ¿cómo te explico? Es que no están haciendo nada en conjunto, en realidad. No hay una acción verdaderamente concertada y por eso todavía hay un número de unos millones de españoles que dan 116 escaños a unos tíos que le tienen el dedo metido en el ojo. Eso yo no lo sé, porque aquí el tema del inconmovible macizo de la raza que decía Dionisio Ridruejo funciona desde antiguo, ¿eh? O sea que... Bueno, hablando de inconmovibles, lo de Pedro, ¿qué ha hecho Pedro? Mandar a sus visires, ¿verdad?, a ocupar los puestos autonómicos de mayor relevancia. ¿Por qué? Pues porque el partido ya no hay, el PSOE. O sea, Miguel Durán es muy joven y los demás ni os cuento, pero yo he conocido el PSOE cuando era un partido. Ahora no, ahora todo es pedridad, ¿no? ¿Qué nos cuenta Beatriz Dávila? Mientras unos regresan a la rutina, otros se van. Vamos a empezar bien el año. Juan Espadas da un paso a un lado en el Partido Socialista Andaluz. Dice que renuncia a su liderazgo sin presiones y porque cree que es lo mejor para los suyos en Andalucía. No me voy a ninguna parte, sino que paso el testigo, como en una carrera de fondo, que es lo que siempre me he considerado, paso el testigo a quien pronto dará el paso. Me pongo a disposición de un proyecto colectivo aún mejor del que hasta aquí hemos sido capaces de construir, porque confío en quien lo va a liderar y además esa persona sabe que estaré siempre para lo que haga falta. Y una persona que, salvo sorpresas, apunta a que sea María Jesús Montero. Pero ojo, no sin rivales. Luis Ángel Hierro, catedrático de la Universidad de Sevilla, ya ha oficializado su precandidatura. Pedro Sánchez tira de su cantera de ministros de nuevo, como ya hiciera para suceder a Juan Lobato en Madrid. Aquí será el ministro de Transformación Digital, Óscar López, quien lidere la candidatura de las primarias. Mientras que en Aragón será Pilar Alegría, ministra de Educación. En Castilla y León, quien también se aparta ahora es Luis Tudanca. Eso tras haber denunciado hace unos meses las maniobras de Ferraz para apartarle de la Secretaría Regional. Ha llegado el momento de que llegue otro, de que llegue otra, que haga más. Nadie me obliga hoy a irme. Es una decisión personal. Él ahora tira la toalla y todo apunta a que será el alcalde de Soria, Carlos Martínez, quien presente su candidatura para sucederle en Castilla y León. Bueno, lo que el arte del seppuku. En fin, y qué bien lo hacen, ¿eh? O sea, parece que lo han hecho ellos mismos motu propio, o como ellos dirían, de motu propio. Carlos Astiz había pedido la palabra. Y os pido, por favor, brevedad para irnos a la publicidad. Muy rápido. Esto demuestra que no hay partido, que no hay partido socialista. Hay una secta de adhesiones inquebrantables. Y en ese sentido, es imprescindible empezar a llevar a los votantes socialistas, a los tipos que todavía piensan que puede haber una alternativa socialista para España de manera honesta, que son sus votantes, porque en el partido ya no hay ningún militante digno de tal nombre, que no sea eso parte de la secta. Me parece que es donde tiene que ir precisamente Vox, que creo que es el que tiene un impulso más regenerador, llevar a los barrios donde vive esa gente que habitualmente no les vota, ir con las alternativas de lo que es la reconstrucción de España, un futuro para este país. Y eso, ahí es donde realmente pueden empezar a ganar. Miguel, como le por favor, hay que reconocerle a Pedro Sánchez y a los que utilicen dentro de su aparato que estas pseudocrisis que se viven a nivel territorial las resuelven mucho mejor que otra gente, ¿eh? Yo sé que es una persona sin escrúpulos, entiendo por ello que lo que habrá hecho es organizar las cosas de forma que les haya dicho que o pasan por el tubo o les dará con el tubo. Y lo que me resulta interesante, si es que tenemos luego memoria de lo que suceda,
es ver dónde acaban todos estos que hace no mucho tiempo prometían una rebelión muy fuerte y que sin embargo ahora pues son un remanso de paz. Chupando de nosotros, eso seguro, chupando de nosotros. Gabriela, Pedro. Sí, no, un dato muy breve. Yo creo que María Jesús Montero no quiere ir, para empezar, porque, hombre, es reconstruir el partido desde cero, tiene un panorama político complicado y ella está muy cómoda pues de ministra aquí en Madrid, ¿no? Entonces, veremos qué hace. Y luego, o sea, parece que es accidental, pero relacionar esto con lo que va a pasar en Muface, que va a tener mucha repercusión en la comunidad de Andalucía si no resuelven ese tema. Entonces, un reto grande. Que sea fácil o difícil es irrelevante. El problema es de incentivos y recompensas. Y por otro lado, aquí hay una purga. O sea, así como decía el otro, l'état c'est moi, ¿verdad? Que probablemente no lo pronuncie bien, el que tiene buen francés es José Javier, pero el partido soy yo. Y todos los demás cortados a mi imagen y semejanza. El Estado soy yo, efectivamente. María Jesús Montero, en el colmo de la desfachatez, ha convocado mañana a los militantes en Sevilla para presentarle su candidatura que ella ha elegido. Ay, de verdad. Bueno, pero mire, en fin, Tudanca y Espada se han quitado del medio. Hace unos pocos días iban a dar la batalla. Algo ha pasado entre medias. Claro. Y no sabemos lo que es. Pues pagan bien. Habrá que ver dónde recalan después estas criaturas. Sí, pagan bien. Veremos a ver. Bueno, vámonos a la publicidad y a la vuelta a lo del fiscal, que es de una enorme importancia. Así que como hay juristas en la mesa hoy, vamos a entrar a fondo en la cuestión, de verdad, lo del señor. Ahora me van a reñir los dos, como no vamos a la publi, voy a decirlo ahora para que me riñan a los anuncios. O sea, fiscales de España. De verdad. Unidos. Estáis haciéndolo muy bien, pero yo no digo que no. Ya, mañana colgáis la toga en la puerta del juzgado hasta que se vaya este piernas. Bueno, a la publi, venga, ahora ya me van a reír. ...23:43, 22:43 en Canarias... ...recta final del gato que dedicamos al asunto del fiscal... ...que desde el punto de vista, digamos, de la salud institucional... ...es lo más grave que está pasando en España, sin duda alguna... ...por la relevancia, no del personaje... ...pero del cargo que ocupa... ...y lo que está pasando es esto que nos cuenta Gloria Sacristán. Se complican las cosas para Álvaro García Ortiz. El juez que le investiga por presunta revelación de secretos ha preguntado a la UCO si es posible recuperar los mensajes y las llamadas que se produjeron desde el móvil del que se deshizo el fiscal general del Estado. En el auto, el magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, solicita además a dos compañías telefónicas el registro de llamadas que pudo haber intercambiado el fiscal general entre el 8 y el 14 de marzo del año pasado. Este nuevo paso en la investigación se produce después de que la Guardia Civil informara de que García Ortiz cambió de teléfono móvil una semana después de que el Supremo le imputara y 6 días antes de que la UCO entrase en su despacho para incautar sus dispositivos y volcar sus correos electrónicos. Precisamente en estos momentos la causa entra en una nueva fase. En los próximos días declararán ante el Supremo más de 10 testigos. Mañana le toca el turno a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, las pruebas que hasta ahora hay sobre la mesa ya acercan y mucho a García Ortiz. En primer lugar, el expediente que en enero del año pasado recibió la Fiscalía Provincial de Madrid sobre una sociedad cuyo administrador es González Amador, en el que se aludía a la posible comisión de 2 delitos contra la hacienda pública. Este es el origen del caso. Días más tarde, y con el caso ya en el foco mediático, se hicieron públicos los correos intercambiados entre el abogado de la pareja de Ayuso y la Fiscalía Provincial de Madrid. En ellos, González Amador ofrecía un pacto en el que admitiera haber cometido 2 delitos fiscales. García Ortiz movilizó a sus subordinados para hacer públicos dichos correos. Pero antes de que se hicieran públicos, estos mensajes llegaron a Moncloa porque el 14 de marzo la directora de gabinete envió a Juan Lobato los correos para presionar en la Asamblea de Madrid a la presidenta madrileña. A todo ello hay que sumar que el fiscal general del Estado cambió de teléfono móvil una semana después de haber sido imputado por el Supremo y tras haber salido a la luz los WhatsApps que comprometían su papel en esta historia. Bueno, le iba a dar la palabra a Gabriela. Por favor, nada.
Sí, no, o sea, gravísimos, ¿no? Los hechos que hemos conocido, para que el espectador sepa, pueden ser constitutivos de dos tipos de delitos. Uno, de encubrimiento y de obstrucción a la justicia, dependiendo de si la intención fue dificultar la investigación, ¿vale? O vamos a ocultar información para una investigación. Veremos dónde estamos. En cualquier caso, si no se logra recuperar esos mensajes o no se logra ver el registro de llamadas, porque algunos técnicos apuntan o expertos informáticos te dicen que puedes borrarlos si te lo hacen bien. En cualquier caso, esto sería un indicio de la comisión de estos delitos, que parece obvio también por las respuestas, ¿no? o los argumentos de por qué lo borró. Dice que era un tema protocolario rutinario y justo borras, ¿no? Después de ser imputado, o cambias de móvil después de ser imputado y borras el periodo de mensajes de una fecha relevante. Vamos, parece obvio. Decíamos en Venezuela, si tienes rabo de cochino, oreja de cochino y patica de cochino, no es cachicamo, es cochino. Nadie sabe más aquí de cochinos que Miguel Durán. Bueno, yo espero que no quieras decir que yo soy muy cochino, ¿no? Toda España sabe la maravilla de animalicos que tienes ahí en el campo. Pues tengo unos cuantos animalicos que dan luego buen jamón, eso es verdad. Pero yo escuché hace unos días una intervención muy feliz de un fiscal, que es un hombre ya muy consagrado, claro, es Salvador Viada, ¿no? Sí. Y ponía de manifiesto una serie de cosas que, claro, yo estoy completamente convencido de que de la planta de los 2.600 fiscales que aproximadamente tenemos en España, es muy difícil poder encontrar 10 o 12 que no entiendan lo que está pasando aquí. Otra cosa son después las adhesiones, que por razones corporativas, por pertenencia a unas asociaciones o a otras, porque dentro de la Fiscalía, pues como ya mucha gente sabe, existen diferentes sensibilidades o corrientes por aproximación a ideologías más o menos identificables con unos partidos o con otros, pero yo creo que el conjunto de los fiscales españoles saben perfectamente que el mayor descrédito que haya podido tener la Fiscalía ni siquiera fue con el Pollo del Pinar, con Eligio Hernández. Sí. El mayor desprestigio viene dado fundamentalmente por el nombramiento de Dolores Delgado y por la sucesión que después ha habido de esta señora por parte de su favorito, porque este señor estuvo ya como segundo de a bordo con la señora Delgado, ¿no? Entonces, lo que decíamos antes, el Ministerio Fiscal es uno de los, forma parte de ese entramado de los operadores de la justicia que tienen que garantizar fundamentalmente el principio de legalidad. Y cuando tú tienes la zorra cuidándote del gallinero, pues es muy difícil que... Y este es el caso. Y este es el caso. Carlos. Roto, yo creo que está roto el Estado de Derecho. Yo creo que intentan controlar todos los resortes de ese Estado de Derecho y lo están consiguiendo. Es decir, que un nombramiento como el de Dolores Delgado, que es escandaloso, que además es la pareja de un tipo como Baltasar Garzón, que está vinculado a toda una serie de problemas muy serios a ambos lados del Atlántico. Es decir, yo todo esto creo que es una demostración de cómo se ha deteriorado la democracia española. Y además todos esos resortes del Estado de Derecho están en un proceso de putrefacción creciente. Y yo creo que además en ese sentido estos no tienen límites, no van a cortarse porque haya tal o cual cosa o haya tal o cual ley que les diga que no pueden hacer eso. Es decir, porque se saben que ellos tienen en muchos estamentos, incluyendo el Poder Judicial, unas élites, es decir, todos esos profesionales o una parte muy importante de ellos que son débiles, que yo creo que ideológicamente, personalmente son débiles y muchos de ellos también son cobardes, porque son incapaces de enfrentar este proceso que realmente está destruyendo todos los mecanismos para hacer de España una democracia. Yo soy parte de la idea de que no se quieren dar cuenta de que el sistema ya no, o que buena parte no se quiere dar cuenta de que el sistema ya no funciona. O sea, un sistema es una caja. Yo me iba a traer material didáctico, pero es una caja,
le metes input y sale los resultados del otro lado. Esa caja ha sido tomada, ha sido golpeada, ha sido torcida. O sea, ese ambiente en el cual se desarrolló la España los últimos 40 años ya no existe y ya no funciona. Y tratar de rescatar algo que no funciona pretendiendo que lo van a rescatar haciendo que funcione cuando ya no es operativo es sencillamente un disparate. Y volvemos a como empezamos hoy, cuando empezamos hablando de Venezuela. Quienes fingieron oponerse en Venezuela trataban de que todo siguiese funcionando como estaban acostumbrados a que funcionara. Y la realidad es que ya nada era igual. Yo siempre comento, yo tuve una conversación con un señor que fue un político importante acá, y me dice, con la ley y solo con la ley. Y yo, bueno, pues con la ley ya usted no puede ir a rezar a la puerta de un abortorio, porque con la ley lo van a meter preso. Porque cuando ellos llegan, convierten en ley la tiranía, o sea, lo que ellos pretenden. O sea, ahorita estamos acá, además con una actitud absolutamente resentida y revanchista, que es lo que la expresión que usan acá es el guerracivilismo. Vamos a ganar la guerra ahorita, ¿no? Esa es la actitud que tienen. Y se han cogido todas las instituciones, y por eso es que el cuidador del gallinero es un zorro. Así no se puede operar en el sentido en el cual todos nos sintamos tranquilos y sepamos que vamos a ir ante un tribunal y va a haber un juicio justo. Habrá en algunos niveles ahí, en cuestiones pequeñas, pero en los grandes asuntos del Estado está tomado por ellos. Bueno, el hecho en todo caso es que aquí acabamos de descubrir una vez más, gracias a Pedro Sánchez, a que tanto debemos, una grieta institucional que habrá que cerrar algún día. Y es que en España el Estado carece de instrumentos para evitar un fiasco institucional como este. O sea, no hay nadie que pueda decirle al fiscal general del Estado, tú no puedes seguir en tu puesto si estás imputado, sino que hay que esperar a que él tenga la decencia de irse. Bueno, eso formalmente es así. Lo que sucede es que materialmente, no te estoy quitando la razón, te la estoy dando formalmente, pero materialmente todo el mundo sabe que si un gobierno le retira su apoyo al fiscal general que se ha nombrado... pero no hablo del gobierno, porque en este caso concreto... Javier, no, hablamos... No confundas por el hecho de que se llame del Estado, porque el fiscal general del Estado, ¿de quién depende? Según Pedro Sánchez. Me parece que estamos hablando de lo mismo. Sí, precisamente lo que aquí estamos viendo es que el fiscal general del Estado depende del gobierno. Claro, pero si este funciona como el... Claro, pues si eso es lo que funciona como el ministro 23º del gobierno, funciona como tal. Pero si es que además hasta en el lenguaje... O sea que me da la razón. Totalmente. O sea que no hay ningún mecanismo institucional que prevea que un fiscal general del Estado que incurre en una violación de su propio estatuto por dependencia gubernamental pueda ser siquiera removido por nadie. Formalmente no lo hay, materialmente ya te digo. Sí, pero lo que tiene que pasar es que se deje de llamar fiscal general del Estado para llamarse fiscal general del gobierno. Claro. Esa es la cuestión, porque realmente es como está funcionando. O que se llame fiscal general del Estado, pero que tenga una extracción o una designación o una elección que no dependa del gobierno o no exclusivamente del gobierno. Es decir, por eso precisamente lo que comentaba Gabriela... Es el modelo norteamericano, ¿no? Son 10 años, con lo cual al final le da un poco... Claro, pero que no coincidan los mandatos, por ejemplo. Gabriela decía al principio, cuando comentaba la pretendida reforma de la LECRIM, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, decía eso, que evidentemente sería un verdadero dislate, un disparate, un despropósito, que con la actual configuración que tiene la Fiscalía en España pudieran nombrarse fiscales instructores. De hecho, el informe emitido por el Consejo General del Poder Judicial al respecto dice exactamente eso. Vale que los fiscales puedan instruir, pero siempre y cuando el actual estatus de la Fiscalía cambie radicalmente. Creo que podemos darle un regalo a María Jesús Montero.
el vídeo de Patricia Tenorio sobre la situación de su jefe de gabinete? Sí, nos da tiempo, Raquel, vamos a verlo. Víctor de Aldama empieza el año siendo noticia una vez más, pero no solo él, sino todo lo que le rodea, todo lo que toca, que no se convierte en oro precisamente, sino en sospechoso. En estos momentos, su teléfono móvil secreto está siendo analizado a fondo. La UCO está colaborando para llegar al fondo de todo el material que pueda tener relevancia para los casos que tiene abiertos. El teléfono no fue incautado en un primer momento con el caso Koldo, sino que ha sido en octubre, con la trama de hidrocarburos, cuando el propio Aldama aseguró que su contenido iba a ser fundamental para sus acusaciones. De hecho, en ese teléfono dice que están los pantallazos de las conversaciones de Koldo García con Carlos Moreno, el jefe de gabinete de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Aldama asegura que le pagó una comisión a cambio de aplazar una deuda con Hacienda para una de sus empresas. Hoy OK Diario muestra precisamente esas conversaciones donde se aprecia que Carlos Moreno estaba muy al tanto de la llegada de material sanitario cuando empezó todo las primeras semanas de la pandemia de coronavirus. Según estos mensajes, trató de facilitar la ejecución de los contratos públicos. Hablan incluso del precio de la compra de los guantes. Y hay más. Según cuenta El Español, el constructor José Ruz, vinculado al pago de supuestos sobornos a José Luis Ábalos, Koldo y Aldama, obtuvo un contrato público de 70 millones de euros. La adjudicación provino del Ministerio de Transportes y se basó en una valoración subjetiva. Según la documentación, Ruz transfirió 50.000 euros a Aldama a través de su empresa Deluxe Fortune cuando se presentó al concurso y 20.000 más al día siguiente de darle la máxima puntuación. Víctor de Aldama lo reconoció todo ante el alto tribunal. Es que de hecho es perfectamente normal dentro del esquema de funcionamiento de esta gente que quisieran implicar ni más ni menos que al hombre de confianza de María Jesús Montero, porque, claro, todas estas importaciones pasan por aduanas. ¿Y aduanas de quién depende? Pues del Ministerio de Hacienda. Como bien sabe Rodrigo Rato, por ejemplo. Claro, ¿te por acuerdas? ejemplo, ¿no? Y bueno, un comentario, como lo veis, así ojo que tenéis un minuto y medio para decir algo. Hombre, muy rápido. Yo creo que es evidente que esto no es el caso Koldo, como pretende hacer Televisión Española y convencernos el país, ¿no?, que esto se llama el caso Koldo. No, esto es el caso PSOE. El caso PSOE con Pedro Sánchez a la cabeza. Pero además todo esto, y de nuevo volvemos al problema central que tiene España, es que no tenemos resortes suficientes como para garantizar que el Estado de Derecho es capaz de meter en la cárcel a los ladrones que nos están robando. Este es el problema central. Y cómo estos ladrones se están ocupando de controlar todos los diversos resortes jurídicos y del Estado para conseguir esa impunidad. Y que no, rapidito, y que no vendrá un gobierno, un eventual nuevo gobierno, que ponga a un fiscal general del Estado que se dedique a perseguir a esos ladrones. La última palabra la tiene Gabriela Camuñas. Sí, no, ya me han dejado 30 segundos. La verdad que se me cae el alma a los pies, ¿no?, con la cantidad de leyes para prevenir la corrupción, una moción de censura, y que esto siga pasando, la verdad que es desesperante. Pero bueno, lo corregiremos también, José Javier. Habrá que corregirlo como tantas otras cosas, pero mire, cuando miremos a Inglaterra y vemos lo que ha pasado, pues fíjese usted por dónde. Aquí tenemos, en fin, un traje del mismo color que decían los clásicos. Don Carlos Astiz, don Pedro Luis Pedrosa, don Miguel Durán, Gabriela Camuñas. Gracias a los cuatro por estar aquí esta noche. Hasta y a la ustedes próxima. Por acompañarnos, como siempre. Esperemos que con noticias que nos solivianten menos. En fin, que descansen. Adiós.